Es que no sé dónde se mira bien. Bueno. Quiero ver si se mira bien aquí. Sí. Así. Yo creo que así para que no se mire tanta luz. Tanta luz. Ok. Bajarle y 1, 2, 3 cucharadas. 2 cucharadas de arroz. Unos minutitos. Vamos a tomar una tabla para ir acomodando todo. Hola chicos, bienvenidos. Oli, Oli. Marta, hola en TikTok, bienvenida corazón. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por venirme a acompañar, a todas las personitas que se están uniendo. El día de hoy les voy a compartir una rica cena de albóndigas. Vamos a hacer unas albóndigas bien sabrosas en una salsita de tomate, que la voy a preparar de una manera muy facilita y muy práctica. Son de esas recetitas que son muy económicas, no te hacen gastar mucho, pero que quedan bien deliciosas. Así que los invito a que se queden para que miren cómo van a quedar estas ricas albóndigas y que ustedes tengan una idea más de cómo poder prepararlas en casa. Ok, miren, por este lado ya puse a precocer un poquito de arroz. Agregué 3 cucharadas de arroz blanco, lo estoy sacochando para poderlo preparar. En esta, ay, se me cayó un pedacito, perdón. En este bolsito tengo carne molida de res y carne de cerdo. Lo voy a hacer en esta ocasión con carne mixta para que le dé un sabor más delicioso. Ya saben que la carne de cerdo es más jugosa, tiene mucho más sabor. Entonces, haciéndolas las dos juntas, van a quedar con un sabor espectacular. Por este lado tengo un poquito de pan molido para que queden bien sabrosas. El pan molido nos ayuda muchísimo para que absorba toda la humedad de la carne y todos los ingredientes que le vamos a poner. De esa manera las vamos a poder dejar mucho más redonditas, no se nos van a desbaratar. Vamos a ocupar también una pieza de huevo y pues aquí tenemos las especies que vamos a necesitar para darle un sabor bien delicioso. Así que los invito a que se queden, chicas. Déjenme retirar este pedacito de carne que se me cayó. Vamos a preparar esta delicia
Va a quedar súper, súper delicioso y bien facilito. También voy a utilizar ajo natural. Miren, por este lado tengo las especies que voy a necesitar para sazonar la carne. Y bueno, la salsita. Y para eso voy a necesitar 2 chiles moritas. Miren, tengo 2 chiles moritas y un chile de árbol, que por cierto ahorita los voy a poner a tatemar para poderle dar un rico sabor a la salsita de tomate. Esto lo voy a hacer con puré, lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Como les comentaba, lo vamos a hacer de una manera económica, que no necesitamos gastar muchísimo. Así que los invito a que me acompañen y bienvenidos a todas las personitas que se vayan uniendo. Gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a Chiwis. Chiwis, gracias, corazón, por haberme dado esos me gusta aquí en TikTok. Y pues vamos a empezar, miren. Es una salcochadita nada más al arrocito y son 3 cucharadas las que estoy utilizando. Nomás es dejarlo unos 7 minutitos aproximadamente. De hecho, no lo tengo que dejar que esté totalmente cocido para que termine de cocerse con la carne, para que todo esté bien delicioso. Así es que vamos a empezar a hacer la preparación de todo, ¿vale? Y necesito un platito para ir poniendo todo por separado. Entonces, voy a ir haciendo espacio aquí. Ah, me voy a poner en sartén, pero lo voy a hacer en este sartencito, vean. Lo voy a hacer en este, porque si utilizo estos después con el aceite, se empiezan a quemar así bien feo. Entonces, estos son los que me ayudan muchísimo para este tipo de cositas. Pero esta cosa no va a querer prender en automático. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar un cerillito y prender aquí. Aquí le voy a agregar un poquito de aceite. Voy a agregar un poquito de aceitito para darle nada más una tatemada, poquita tatemada al chile de árbol y a los chiles morita. Pero eso sí es bien importante no dejar que se nos vayan a quemar, porque les cuento que una vez que se nos quema además el chile morita o el chile de árbol, se ponen amargos. Entonces vamos a dejar que se caliente bien el sartencito y ahorita los vamos a agregar, ¿ok? Esto le va a dar un sabor bien delicioso a la salsita que vamos a hacer. Es una salsita improvisada con puré de tomate, no vamos a utilizar el tomate natural, pero va a quedar bien delicioso. ¿Quiero que? Entonces vamos a dejar todo lo que vamos a ocupar para poder hacer las albóndigas y ahorita nos vamos a empezar a preparar y a sazonar esta carne. Que por cierto, vamos, santo Dios, esta no la quería, pero la voy a tener que usar. Por algo se me salió, ¿verdad? Hoy ando haciendo todo un merequetengue. Ya te desperté, Johnny. Ya te desperté con el ruidajo que hago en la cocina yo. ¿Eh? ¿Te dormiste buen rato? ¿Cuántas horas? No, como 1 hora yo creo. Como desde las 5, no, como desde las 5. Más o menos te quedaste dormidito. Entonces, retiro el arrocito. Y por cierto, lo voy a reservar. Voy a quitar esto. ¿Y la cosita donde se pone toda peleonera? Ahora resulta, ¿se enojó porque la desperté o qué? ¿Eh? Le agarró la panza. Ah, esa cosita se pone peruchenta. Vamos a retirar todo el exceso de la agüita al arroz, pero lo voy a hacer en un colador, ¿ok? Para reservarlo y ahorita poderlo utilizar. Voy a hacer las puras albóndigas, ¿eh? ¿Sí? No tiene caso que haga arroz y todo eso porque acabas de comer hace ratito. Ya acaba de comer hace ratito el Johnny, no tiene mucho tiempo. Sí, pero voy a hacer las albóndigas de todas maneras. Esa carnita ya me estaba diciendo, hazme, Ingrid, hazme. Miren, el arrocito sancochado lo voy a reservar para ahorita poderlo preparar y que quede bien deli todo esto. A ver. Jorge, hola, dice Tradeo, mi Nacho, 280 queda el moro. ¿Qué dice eso, Jorge? Saluditos, Jorge.
Tradeo Minacho 287 quedan en mi user no sé qué. Bueno, muy bueno. Bienvenidos aquí en TikTok. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por venirme a acompañar. Entonces ya puse a precocer un poquito el arrocito, ¿verdad? Es una salcochadita. Por este lado voy a agregar 2 chiles moritas y un chile de árbol. Lo que voy a hacer es que nada más le voy a dar una tatemadita, más o menos, para darle un sabor rico. Ya saben que el chile morita tiene un sabor ahumado, tiene notas de chocolate y eso le da un sabor muy rico a las salsas, y más cuando lo haces con tomate. Como les comento, hoy voy a improvisar con puré de tomate, así es que esta receta es para que no gasten tanto y para que les quede una comida bien deliciosa. Solamente una tatemadita, porque si se nos pasa, se nos va a hacer amargo. Luego se empieza a inflar el chile morita, miren. Y el chile de árbol también. Esos los que voy a hacer, los voy a reservar y los voy a poner aquí para que ahorita que prepare la salsa poderlos agregar. Y va a quedar bien delicioso. Delicioso. A ver. Vamos a ponernos un poquito más cerquitas. Y también aquí en TikTok, ¿verdad que sí? A ver, así. Así ya los voy a poder ver los dos por igual. Antes de que se me queme de más. Este chilito de árbol ya está listo. Este chile morita también. Ya se empezó a inflar y está empezando a agarrar. Este ya está listo. Miren, ya está sintiéndose un poquito tostadito y no queremos ese punto de que esté tostado porque si no se hace amargo. Este chilito de árbol también ya está en su punto, miren. Si se alcanza a doblar y así poquito, está bien. Pero ya cuando se siente como carbón, no lo recomiendo porque se pone amargadito. Y eso ya no está bueno. Entonces ya tenemos los chiles reservados, el chile morita, el chile de árbol. Le va a dar un toque rico. Y por este lado me voy a preparar toda la preparación de la carne. Miren, voy a utilizar medio kilo de carne. Es carne de cerdo con carne de res, ¿ok? Esto lo voy a juntar todito para que quede con un sabor mucho más delicioso a las albóndigas. Vamos a utilizar pan molido, huevito y también vamos a utilizar arroz para que queden bien compactas, porque le vamos a dar un proceso de dorarlas antes de ponerlas en la salsa para que le queden bien sabrosas, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar poco a poquito, el paso a paso, cómo lo voy haciendo, pero quiero ir desbaratando la carne porque hay unos pedacitos que estaba como poquito congelado, pero parece que ya está. A ver. Híjole, aquí tengo bien mala. Ay, qué bárbara yo estoy. Por eso a mí me gusta ponerlo en la televisión, porque de esa manera yo me puedo dar cuenta si se mira bien. Porque ya ando acá activa. Ok. Entonces la carne. Mientras voy a agarrar un poquito de ajo natural. Ay, qué rico empieza a oler. Ok. Tengo un poquito de cilantro. Ese pedacito de cilantro que ustedes están viendo, no lo voy a desperdiciar, aunque ustedes no crean, sirve. Lo voy a utilizar para terminármelo ya y de esa manera poderle dar un rico sabor a las albóndigas, ¿ok? Hola, users, saluditos a las personitas que se unen. Hola, chicas, aquí en TikTok, chicos y chicos, gracias por estar aquí acompañándonos. Espero que les gusten mucho las albóndigas para que miren cómo pueden prepararlas en casa de una manera facilita y sobre todo que no necesiten gastar mucho. Estas que estoy haciendo, si se pueden dar cuenta, las estoy preparando con lo que tengo en casa.
No estoy comprando nada, todos estos ingredientes yo ya los tengo en casita. Así que con eso las voy a preparar bien deliciosas, ¿ok? Espero que a ustedes también les guste para que se animen a prepararlas en casa y puedan comer algo que sea sencillito, pero que tenga muchísimo sabor. Estas albóndigas van a ser de carne molida o carne picada, no sé cómo le digan muchos de ustedes. La estoy haciendo con carne de res y con carne de cerdo. Lo voy a hacer con carne mixta para que le dé un sabor más delicioso, ¿ok? Que queden bien jugositas, que tengan muchísimo sabor. Y con este cilantrito que estoy picando es para que queden bien deliciosas ahorita sazonadas las albóndigas, ¿ok? Entonces miren, bien finito. Ya de una vez para terminar el cilantro que tenía en casa. Voy a agarrar un ajito natural. Yo creo que le voy a poner así. Ahorita voy viendo a ver qué tanto es. Lo voy a reservar por un ladito. Un ajo natural. Lo estoy pelando acá porque hoy siento que ahí no puedo mucho. Ok, entonces voy a picar este ajito. Son 2 cabecitas, pero una, pues se puede decir que es 1,5 lo que voy a utilizar. Voy a quitar esta. La voy a reservar por este lado. ¿Qué chilito, Sí, chile de árbol y chile morita. Pica, no seas payaso, no pica. Yo creo que le voy a agregar todos los 2 ajos, fíjense, porque se me hace muy poquito para la carne, para las albóndigas. No, ok, lo voy a dejar así, porque voy a sazonar ahorita y a la salsa de tomate la voy a dejar bien sazonadita, bien rica. A ver. Gracias a esas 17 personitas que están acompañándonos el día de hoy. Dice conexión estable aquí en TikTok. Estamos súper bien. Ok, miren, entonces déjenme, nomás los voy a hacer un poquitito para atrás para sacar. Híjole, perdón por el rechinido. Para sacar un poquito de cebolla con sal en polvo para poderle agregar a la mezcla que voy a preparar ahorita, ¿ok? Lidia, ¿quién anda por aquí en YouTube? A ver, cuéntenos de dónde nos están acompañando el día de hoy, que nos quieran compartir desde dónde nos acompañan. ¿Por qué andan tan tímidos, ok? Saludcita, estoy tomando una agüita de Jamaica natural. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por venirme a acompañar en esta tarde-noche. Vamos a hacer unas ricas albóndigas y espero que les guste mucho. Ay, salud. Espero que les guste mucho esta recetita que les estoy compartiendo el día de hoy. Va a ser una receta, miren, que va a quedar de 10, así es que no se desesperen, no se vayan, los invito a que se queden y ahorita les voy a dar mis tips. Cómo pueden hacer unas albóndigas bien deliciosas en casa y sin necesidad de gastar tanto, que eso es lo que más me gusta a mí. Entonces, vamos a seguir con la recetita y bienvenidos a todos ustedes. Un beso a ti y un abrazo y gracias por estar aquí, ¿sale? Vamos a darle. Chiquitín. Entonces, la cebollita, a ver, es que esta cebollita, fíjense que con sal, desde el otro día como que se me humedece y tengo que estarle bañando con algo para estarla despegando. Cuéntenme de dónde nos están acompañando, chicos y chicas, no sean tímidos. Yo soy Ingrid, para todas las personitas que no me conocen, pueden decirme Ingrid, así me llamo para todos ustedes.
Este es su canal y es un placer para mí tenerlos en esta tarde. Tarde para mí y noche para muchos de ustedes, porque la mayoría de las personas que nos acompañan es de la Ciudad de México o están en otros lugares, Argentina, Colombia, Venezuela, y ya son lugares donde está más nochecita, pero les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Ay, Dios, me estoy muriendo de sed. Qué bárbara yo, ¿verdad? Entonces, miren, como les comentaba que esto está súper sencillito. Alejandro Delfín dice, yo Tadeo, mi suprema de 5 Muser en Nicolás. ¿Qué es eso de 1913? No te entiendo, Alejandro. ¿Qué es eso? Cuéntame, ¿me estás hablando en claves o qué? Yo no voy a entender tu idioma. Ok, ya tengo la carne mixta, miren, ya revolví lo que viene siendo res con carne de cerdo. Aquí le voy a agregar cilantro, ok, y le voy a agregar todo el ajito que acabo de picar. Acuérdense que 1,5 dientes de ajo son los que le estoy agregando a esto. Déjenme quito esto. Y después de eso, ok, vamos a agregarle arrocito. Yo estoy utilizando 3 cucharadas de arroz para este medio kilo de carne. Le voy a agregar 2 cucharadas de pan molido. El pan molido nos sirve muchísimo para que absorba toda la humedad de la carne, ¿ok? Ese es un tip muy importante. Vamos a agregarle la pieza de huevo, pero miren, para evitar a que nos vaya a salir el huevo mal, entonces lo calamos así y ya después se lo agregamos, ¿ok? Entonces, después de eso, para sazonarla y dejarle con un sabor bien espectacular, lo que voy a hacer es que le voy a agregar 1 cucharada de consomé, ¿ok? Esto le da un sabor bien delicioso para sazonarla. Le voy a agregar pimienta también. Y para eso también le voy a agregar sal con cebolla. Es sal con cebolla, pero más que nada le va a dar el saborcito como la cebolla, ¿ok? Entonces no va a estar salado ni nada de eso. Después de eso, ahora sí vamos a empezar a mezclar toda la carne. No, la acabo de sacar. Mira, vamos a sacar toda la carnita. Vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Hay que mezclarla súper bien para ir preparando las bolitas. Lo que es el huevo, el arrocito y el pan molido nos va a ayudar para que las albóndigas, no sé por qué digo gorditas, las albóndigas queden bien compactas, que no se nos vayan a desbaratar, porque ahorita le vamos a dar un proceso de ponerlas a freír, ¿ok? Vamos a freírlas para que le queden bien deliciosas por fuera y por dentro bien jugositas. Entonces no lo vamos a poner directamente como las tradicionales que se ponen directamente en el caldo y ya se empiezan a cocer ahí. Lo que vamos a darle una buena selladita por la parte de afuera en aceitito para que queden bien deliciosas, ¿ok? Entonces, como aquí muchos ya han de saber que... Ay, hijo de su Pink Floyd. ¿Sí viste ese que dice de Alejandra, que ella estaba en Puebla, ¿no? No leí. A ver, ¿qué dice? Ah, ya eres de Puebla, Alejandra. Saluditos, un fuerte abrazo, corazón, bienvenida. Nos estás acompañando aquí en Tijuana. Un saludote para Alejandra, allá que nos acompaña en Puebla, y un abrazo hasta allá a la distancia, corazón. Esta recetita que estoy haciendo, espero les guste muchísimo. Es algo muy sencillito y la verdad estoy improvisando. Esto es improvisar con lo que uno tiene en casa, ¿ok? Entonces yo estoy improvisando estas albóndigas con lo que tengo en casa. Voy a hacer una salsa de tomate bien económica, bien sencillita. Pero lo que quiero compartirles es que se den cuenta cómo pueden hacer algo tan delicioso en casa sin necesidad de utilizar muchos ingredientes y ni siquiera gastar tanto, ¿ok? Entonces, esta es la idea. Y para eso, miren, me voy a agarrar un platito. Híjole, lo voy a hacer así. Es que traigo los guantes y no me gusta estar agarrando todo en la cocina para que no se me ensucie todo el merequetengue. Ale, aquí en TikTok, saluditos. Hola, Ale.
Miren, vamos a empezar a hacer las bolitas, pero para eso es bien importante checar que esté bien, pero bien, que esté sazonada la carne, sí, ¿verdad? ¿Eh? Sí, claro, sí le puse cilantro. Claro. Señorito, no estás al pendiente de mi receta y me estás preguntando si le puse no sé qué. Lo que estoy haciendo es checar que todos los ingredientes se distribuyan bien para que no quede salado de un lado y para que de otro no quede la carne, mira, que quede bien sazonada. Aquí esta parte todavía no se sazona bien, miren, hasta se ve rosita. Entonces es bien importante darle una buena meneadita para que se impregne todos los sabores y que quede súper bien. No, sí, mira, hasta huele rico la carne. Le puse ajo, le puse sal con cebolla, pimienta, consomé. Y nada más, no le puse mucho. Y el cilantrito para que le dé el sabor rico. Ay, estos guantes ya me están sacando el tapón. Yo creo me los voy a quitar, amor. Me los voy a quitar. Porque para serles sincera, no puedo preparar las bolitas bien. Se me pega todo y yo quiero asegurarme que la carne quede bien sazonada. Entonces para eso no hay nada mejor como hacerlo con la mano, ¿verdad? Miren, así más facilito, no se me pega toda la carne en el guante. Es que para hacer de comer, hay veces que sí puedes usar los guantes, pero hay recetas en las que no. Miren, por ejemplo como esto, se queda todo pegado y para ser sincera así nomás no se puede. Entonces miren, yo lo que voy a hacer es agarrar unas bolitas de carne más o menos de este tamaño las voy a hacer, ¿ok? Y de ese tamaño las voy a ir dejando, ¿vale? Este tamaño está súper bien, ¿verdad que sí? Entonces las voy reservando por este lado, que son más o menos como de unos 20 gramos cada bolita. Un caldo de albóndiga. Ay, amor, cállate. Porque yo cuando te estoy diciendo, ¿qué hago de receta? Nada quieres. Y ya cuando estoy aquí me dices... Yo te dije desde el otro día que si no te hacía un caldito de albóndigas, pero tú eres un marido muy difícil. Difícil a más no poder. Mira. Ahorita vas a ver que te van a gustar mucho estas que voy a hacer. Pues si no, no importa. Ahí voy a tener comidita ya hecha. Ya va a haber para mañana. No más que eso sí, no las voy a hacer muy grandototas para el momento de ponerlas a freír, que todas estén parejitas y que se alcance a cocer también bien por la parte del centro un poquito. Porque lo que voy a hacer es que las voy a sellar por la parte de afuera. Mira. Sí está bien rica porque está bien fresquecita. Sí, bien fría. Entonces, le puse arrocito, huevo y pan molido. El pan molido nos va a ayudar mucho para que se absorba la humedad. Porque la carne suelta juguito. ¿No les has dado? No, me dormí, pues. ¡Qué bárbaro! No, pero no me he pasado. Entonces son 3, son 4 y 4 llevo 8 bolitas. A este le cabe un poquito más. 8 bolitas. Ok. 9. Yo creo me van a salir aproximadamente 11 bolitas albóndigas con medio kilo de carne, fíjense. Y eso tiene que ver mucho el tamaño como los vaya a hacer, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de hacerlas con un tamaño. Esta sí me va a quedar más grandecita, pero no pasa nada. Miren, de ese tamaño y están quedando bien padres. Entonces las voy separando así. Y ya están listas, miren, bien fácil. Como les comento, este tipo de comidas es fácil, práctica, no gastas mucho y aparte es súper rápido de poderla hacer. Muy rapidito. ¿Y cómo está esa gente tan preciosa? Alecita, preciosa de mi reina, mira. Estás bien llena. ¿Por qué estás llena, Alecita? Mira, Alecita.
Mira, ¿qué dice por ahí? Es que no te puedo. Ah, es que si ya te pusiste Alecita After. Ah, ya te voy a poder poner con el arroba bien, Alecita After. Ah, es que luego te pones otros nombres de usuarios que no sé. Ay, mira, aquí estás, Mari, a Sandy G, a Alecita, Luis Nieto, gracias por siempre estar. Aquí los voy a estar, así es que todas las personitas que estén constantemente acompañándome, aquí los voy a estar poniendo en mi pizarrón para que salgan. Yo sé que de lejitos no se alcanza a ver, pero yo los voy a estar acercando para que salgan en mi videito ahí, chicos. Porque yo quiero que sean parte, son parte de mi equipo, son parte de mí, así que yo quiero que estén conmigo en todo momento. ¿Cómo la ves? A ver, déjame agarrar otro trapo con el que me limpie la carne. ¿Cómo estás, Alecita? ¿Por qué estás llena? ¿Qué comiste? Dice, recuerden, síganos para más recetas. Ay, muchas gracias. Estás bien llena, ¿sabes? Ahorita estoy como que, ahorita me conecté más temprano. Me tengo que acostumbrar, se tienen que acostumbrar a que la Ingrid de repente está más noche, más temprano. A ver si alcanzan a ver bien ahí porque me voy a empezar a poner el sartencito, sí. Ok, voy a poner el sartén porque aquí viene lo bueno, miren. Esta recetona son de las más sencillitas porque me encanta que lo puede hacer uno súper facilito. Y me voy a aventar en este sartén. Aquí lo voy a hacer para poder agregar todas las bolitas que se puedan. Voy a agregar aceite para darle una salcochada. Aceitito, aceitito. Yo creo que le voy a agregar todo eso. Igual no necesita tener mucho porque nomás lo voy a utilizar para sellarlas. Ok. ¿Qué comiste, Salecita, Dice, con agua, dice, es que comí fajitas poblanas con arroz. ¡Ah, qué rico! Eres la hija de la casa, claro que sí, eres de la consentida, corazón. Eres parte de nuestro equipo, ¿cómo la ves? Dices, con agua de limón, qué rico. Ay, bien fresquecito con el calor que hace, ¿verdad? Ingrid, las albóndigas son de pollo, de puerco, se ven ricas. No, Alecita, son mixtas, son de res y de cerdo. Para que queden más sabrosas. Mira, vamos a poner a que se precaliente esto. Vamos a ponerlo aquí. Y este por acá. Okidoki. Rulas, ¿cómo estás? No te vayas, no te hagas. Ven para acá. Ingrid, te ves. Ay, muchas gracias, Alecita. Es que mira, hoy sí me lo bañé, Hoy sí me lo bañé. Es que mira, lo que es en la semana es puro andar corriendo, aunque no lo creas. Tengo mucho trabajo en casa. Ayer después de que me desconecté del live, todavía me quedé trapeando y todo, así es que terminé como a las 11:30, nomás que me desconecté temprano para no estar tanto tiempo. Digo, ay, pues ya se nos fue Alecita, que es con la que platico bien a gusto. Y ya me quedé trapeando, saqué a los bebés, les puse el pañal, se pusieron a jugar un ratito y ya después de que terminé de hacer todo, no me querían dejar trapear porque andaban los canijos corriendo aquí atravesándose, ya sabes cómo son de tremendos, y saqué al Roncha un rato también. El Roncha bien sexy allí sentado en el sillón viéndome, nada más que estaba limpiando el canijo. Al ratito los voy a sacar, pero ya que termine, porque luego me tiran aquí todo el merequetengue me da miedo que me vayan a romper algo aquí. Robertita dice, hola IDB, ¿cómo estás? Saludotes, un fuerte abrazo. Qué milagroso que andas por aquí, Qué gusto saludarte, leerte y que me vengas a visitar. Ya extrañaba que me dijera alguien, hola Robertita, hola, Te extraña IDB, no te pases de lanza, no me abandones tanto tiempo. Oigan, a ver, ya estará. Vamos a voltear la cámara para ver si ya está este asuntacho de las albóndigas. Vamos a ver
Sí, ya está quedando. Miren qué ricas albóndigas vamos a poner ahorita a darle una buena selladita en el aceite. Esta es carne mixta res con cerdo. Las preparamos bien deliciosas, las sazonamos para que queden bien riconas. ¿Ok? Y vamos a empezar a darle una selladita, ¿vale? A ver, vamos a ver. Ya está. Ah, ¿cómo de que no, Ingrid? ¿Cómo de que no? Le vamos a dar una selladita todo por la parte de fuera para que ahorita que las vayamos a poner en la salsita de tomate que vamos a hacer, para que estén bien ricas y bien jugosas, que estén con un sabor más peculiar, y por eso le vamos a dar una selladita, ¿ok? Ok, una, dos. Lo que me gusta es que me van a caber todas de una, fíjense. Medio kilo de carne es lo que estoy utilizando el día de hoy. 250 gramos de carne de res y 250 de cerdo. Nada más que no quería estarlas moviendo tanto porque no quiero que se desbaraten, pero no, parece que sí está quedando perfecto este merequetengue. ¡Añe, añe! ¿Cómo están, familia? ¿Cómo están? Dice Luis, no, ADB dice, pues ya no se conecta en la noche para molestarla. ¡Claro que sí me conecto! Lo que pasa es que me estoy conectando un poquito como 6:30, 7, pero como eso de las 8, 8:30 ya estamos aquí en línea. ¡Claro que sí! Como dicen en TikTok, que chille, que chille. Sí, claro que sí, ADB. ¿Pero por qué en la noche? Porque tú trabajas temprano, ADB. Mira, ¿quién nos entiende? Me conecto temprano y dicen, es muy temprano. Me conecto más noche y me dicen, Ingrid, deberías de conectarte más temprano porque es muy tarde. Ah, pues, y luego, ¿a qué estamos jugando? Eso no me está gustando a mí. Vamos a ver. Miren, acuérdense que es una selladita. Ya después de que se dieron una buena doradita por la parte de abajo, le vamos a empezar a dar vueltecita, pero con mucho cuidado, para que no se desbaraten, aunque no se deben de desbaratar porque obviamente el pan molido nos va a ayudar para que se compacten súper bien. A medio kilo de carne lo que le puse fueron 2 cucharadas de pan molido. Eso es para que absorba todo el juguito y absorbiendo su jugo va a evitar a que se vayan a desbaratar, ¿ok? El arrocito que le pusimos nos va a ayudar para que queden esponjaditas y que no queden muy apretadas, porque cuando hacemos la carne sin ponerle arroz o sin ponerle trigo, lo que hace es que queda muy apretada y queda dura. ¿Y qué pasa? Pues que ya no se cose igual por la parte de adentro. Okidoki, y la parte de adentro sabemos que se tiene que cocer lo que viene siendo a puro vaporcito y con el jugo, con el caldito con el que lo vamos a preparar. Si ustedes la quieren hacer de esta manera y con este sellado, con este proceso para hacerlas en salsa de chipotle, lo pueden hacer, pero igual les recomiendo que hagan ese paso para que al momento de que las vayan a preparar y meterlas en la salsita, bañarlas con la salsa de chipotle, estén bien doraditas por fuera, o sea, bien cocidas por fuera y por dentro, que tengan suavidad y que estén jugosas, ¿ok? Por eso es bien importante ponerle ya sea arroz o trigo. Si le ponen trigo, si alguien de ustedes tiene trigo, tiene la manera de conseguirlo, yo les recomiendo mucho mejor que le pongan el trigo. Con eso quedan espectaculares. Yo trabajo en la tarde, por eso, ¡ay, JDB! Pero qué bueno que sí pudiste a visitarnos. Dices, pues ya, ok. ¿Quién anda por aquí? Berenice en TikTok. Gracias, Berenice, por estar aquí. Gracias a las personitas que se unen en TikTok. Les agradezco muchísimo. Estamos preparando unas deliciosas albóndigas. Estamos en este momento dándole una selladita para que queden bien ricas. Los voy a poner un poquito más en altura. Así, para que vean bien. Miren. Ajá. Ahora sí, ya estamos parejitos todos, porque no se miraba súper bien. Pero qué bueno que nos viniste a visitar, ADB. Aparte, yo también me desconecté como 10 días. Ya sabes cómo es la Ingrid.
Entonces, mira, una selladita. Eso sí, bien importante, le bajé la temperatura para que no se vayan a quemar. Quiero que le dé una selladita, pero que esté a temperatura media. ¿Ok? Para eso le voy a dar por todos lados, ya sea por abajo, por arriba y por todo lo que viene siendo alrededor de la albóndiga. Miren ustedes. Yo le agregué bastante aceitito, pero la realidad es que no necesita muchísimo. Si ustedes tienen un buen sartén que no se pegue, yo creo que esto no se iba a pegar, fíjense. No debía darle tanto aceite. Ustedes le pueden poner menos, ¿ok? Para que queden doraditas y que queden bien selladas. Acabo, acuérdense que a la carne de res suelta bastante grasa y con esa misma grasa la va a empezar a soltar y se van a empezar a freír bien ricas. Pero yo le agregué bastante, pero no pasa nada. De todas maneras, este aceitito no lo voy a utilizar. Se lo voy a retirar y van a quedar bien delis. Mira qué bonitas están quedando. Bonitas y ricas. Ven que no se están desbaratando para nada. Imagínense estas albóndigas rellenas por dentro de queso. O de la misma carne molida con piñones. ¡Ay, qué rico! ¿Mande? Sí, Alecita. Sí, ya vi que anda Alecita por aquí acompañándonos el día de hoy. También nos está acompañando. ¿Quién nos está acompañando el día de hoy por aquí? Daisy Caballos. Hola Daisy, saluditos. Alguien anda aquí en TikTok y no puedo ver su nombre de usuario. Nomás me parece que está alguien conectado. Anda también ADB, dice que ya no me conecto en las noches, que por eso ya no había venido a molestarme. Dice, es que le digo que se extraña cuando alguien, no leer, que alguien venga y me diga, hola Robertita. Extraño leer a Robertita. Ana Laura en TikTok, saludos chicas. Saluditos a todas las personitas que se vayan uniendo. Gracias por estar aquí. Estamos preparando unas deliciosas albóndigas. Le estoy dando una rica sellada para que queden bien deliciosas. Creo que ya unas ya van a estar listas. No, le falta un poquito. Es mejor si le empiezan a dar la sellada y que está a la temperatura media, porque si lo empiezan a dejar con la temperatura alta, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que se van a empezar a dorar así súper rápido y por la parte del centro no se va a alcanzar a precocer. Lo que queremos es que esté sellada por fuera, todo el exterior, y por la parte del centro esté precocido, porque obviamente todavía le hace falta que terminen de darse una buena cocidita con la salsa de tomate con la que la vamos a hacer. Pero ahorita van a ver cómo va a quedar. Vamos a ponerlas más pegaditas para que estén todas súper bien. Vamos a dejarlas así tantito. En lo que vamos a leer un poquito. No tengo TikTok con él. No, es que en TikTok de todas maneras ahorita estamos muy solitos. ¿Por qué TikTok nos abandona? No lo sé. Estaba viendo otra vez de cocina y me tienen así poquito. Sí, no, lo que pasa es 40, que... 30, Espérame. ¿En dónde? aquí en YouTube. Ah, estoy sudando la goti gordis. ¿Quién sabe qué se ve o no? No sé, lo que pasa es que ahorita están mucho las recetas que no tengan que ver con carne. Por la cuaresma. Pim, 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 pom. Chiqui, 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 tam. ¿Cómo la ven? ¿Les gustan las lentejas? ¿No les gustan? No, las lentejas. ¿Por qué me dices lentejas? ¿Les gustan las albóndigas? Cuéntenme algo por ahí. Cuéntenme. ¿Qué horas son? Por eso no me gusta. Bueno, está bien, 7:30. Es que, ¿sabes qué? Me conecté más temprano. Por lo regular, siempre me empiezo a conectar ya más tarde. Pero no pasa nada. Híjole, mi hija ya me mandó mensaje. Ahora que se espere, porque no le puedo contestar. ¿No quedó agüita? Poquita, déjame, voy a salir un poquito de agüita. En lo que le termino de dar una sellada a eso. Cara, mira. Ya me acabé el cilantro que tenía. Ya me acabé esto. Ya si es que ya no va a haber tanto rollito. Voy a
En lo que se sellan las albóndigas, ¿ok? Voy a regresar el paletito que ya no necesité, junto con el arrocito, ¿ok? Para que no se vaya quedando tanto cochinero, porque a la mera hora se empieza a acumular tanto y no. Ay, me dejaste un pedacito. Voy preparando otra, ¿no? Estaría bien para ponerla a congelar. Tú te la tomas rápido. Vamos a ver qué tal están quedando estas. Miren. ¿Ya vieron? Qué bonitas se ven. Miren, hasta ya les puedo dar una buena meneadita y no se desbaratan. ¿Vieron cómo es bien importante el truquito del pan molido? Y eso ahorita que se desbaraten. Pero esto sí me gustaría darles una buena volteadita. Que queden bien doraditas, ¿verdad? ¿Mesa? Sí, ya bien. Y por dentro sí queda cocido. Sí, pues obviamente, pero sabemos que todavía la vamos a poner en salsita. Mira, amor, ¿ya viste esto? ¿Qué dice ahí? Mari, Sandy, Luis, Alecita, son los que siempre nos acompañan. Ojalá puedan acompañarnos el día de hoy. Sí, John. Así. Yo creo que estas ya las voy a reservar ahorita, ¿no? Déjame, voy sacando las que ya están. En ese mismo plato donde las preparé. Alexa, cállate. Ya va a empezar con sus cosas la Alexa. Mira, no me hizo caso la locuaz. Alexa. Voy a sacar las que ya están bien doraditas. Mira qué le importa a ella. Alexa, dale aquí. Me da hasta risa. Porque no le quiero decir fuerte, pues. Pero es que ahí miro la hora. Mira qué bonitas están quedando. Qué bonitas están quedando estas albóndigas que estoy preparando. Y la verdad les está gustando. No se hagan porque los estoy mirando. Ok, mira. Entonces reservo esto. Ah, aquí voy a echar el aceitito. Porque sabes una cosa. Erika te manda saludos. Erika, saluditos. Hola Erika, saluditos desde aquí, desde Tijuana, corazón, bienvenida. Entonces, fíjate, hasta unas hicieron chirris. Miren cómo quedaron las bolitas. ¿A poco no se ven ricas? ¿Vea que sí? Me dan ganas hasta comérmelas así, nada más con arrocito y que les hubiera puesto queso adentro en el centro. Y voy a reservar todo. Fíjense todo el aceite, miren el aceite que quedó. Y este aceite es de la misma grasa que soltaron las gorditas, ¿eh? No que eran las albóndigas. ¿Por qué estoy diciendo gorditas? Tengo la cabeza gordita. Tengo las gorditas en la cabeza. Mira, voy a reservar esto. Voy a quitarle todo el exceso de cuchitril que tiene. Ok, porque ahí nos vamos a preparar la salsita de tomate. Bueno, ahorita la vamos a poner ahí. Voy a agarrar. Te pregunta ella que si es que te recomendó. Yo creo que sí. ¿Quién dice? ¡Ay, Erika, sí es cierto!
Eres tú. Sí las preparé, corazón. Las preparé en el siguiente live. ¿En qué live hicimos las tortillas? Ah, ¿dónde era? Donde hicieron los tacos de pollo, ¿verdad? Creo que sí. En la receta que está aquí en el canal, donde están unos tacos de pollo en crema de chipotle, ahí preparamos las tortillas. Mi esposo y yo las hicimos. Nada más que mira, todo estuvo perfecto. Lo único que estuvimos batallando porque al momento de que, como no tenemos un comal así planito de amor, ¿en qué lo hice? En un sartén así como hondito y batallaba mucho para ponerlos. Pero lo que era la masa, todo quedó perfecto. Y te digo una cosa, Erika, muchas gracias por compartirnos la receta. A mi esposo le gustó mucho. Dice que le gustaron más con esa combinación que cuando se prepara nada más con la pura maseca, ¿verdad que sí, amor? ¿Ves que Erika fue la que me recomendó esa receta? Sí, sí te quedaron, te pregunté si te quedaron. Sí, sí me quedaron súper bien. Si gustas ver esa recetita, ahí las vas a encontrar, ahí las preparamos. Muchas gracias por recomendarnos esa receta, corazón. La verdad quedaron bien bonitas, me gustó mucho su textura y voy a seguir haciendo, no creas que no. Muchas gracias. Dice, sí, salen mucho mejor con maseca y harina. Sí, es lo que me dijo mi esposo. Dice, salen mucho mejor, tienen mejor textura, a él le gustaron más. Sí, lo voy a ver. Sí, corazón, míralo. Y de hecho ahí mencionamos que tú fuiste la que nos recomendaste esa recetita. Es donde hicimos el pollo en crema de chipotle porque me acuerdo que lo hicimos en tacos y preparamos las tortillas también. Así es que muchas gracias. Y próximamente las vamos a volver a hacer, ¿ok? Pero me gustaría hacer nomás la pura receta de las tortillas y no hacer guisado para que me queden bien. Es que al momento de que las meto al comal, su textura y todo está súper bien, pero yo no las sé poner en el comal. Aunque las haga como las haga, no las puedo dejar. Y mi esposo me dijo, a ver, te voy a ayudar, me dice, para que no andes batallando. Y ahí los dos estuvimos haciendo merequetengue, pero nos quedaron bien padres. No, pues al otro día comimos tortillas bien a gusto. Muchas gracias, Erika, ¿eh? Un besote, corazón, perdón, y un abrazo. Ay, yo ando muy sangrona el día de hoy. Se dice así, ¿verdad? Tengo calor. Leonor, ¿quién nos dejó corazoncitos el día de hoy por aquí? Alguien nos dejó corazoncitos. No sé. No sé, pero anda Milagros. Milagros, hola, milagritos. Dice, gracias, sí, porque no se ponen duras estas tortillas, las puede recalentar. No, hombre, quedaron súper padres. Para la próxima vamos a hacer, bueno, próximamente, no digo para la próxima receta porque todavía no sé qué es lo que vamos a preparar, pero próximamente nos vamos a hacer las puras tortillas sin necesidad de hacer otro guisadito para poderle dar el tiempo bien de poderlas hacer, no hacerlas a las carreras. La textura, como te digo, estuvo súper padre. Lo único que me falló eso, que no la sé poner en el comal para que, o sea, la despego de la bolsita, plástico, lo que sea, y al momento que lo voy a poner en el comal, se me doblaban. Pero lo que me gustó mucho es que las podía emparejar y quedaban, y no se quedaban así pegadas ni se me desbarataban. O sea, está súper padre esa combinación. Muchas gracias por tus consejos. Voy a continuar con la recetita de corazón. ¿Cómo la ve? ¿Les gustan estas albóndigas? ¿Les gustan las albondiguitas? Aquí me voy a empezar a preparar. Déjenme, voy a sacar. Voy a sacarlos un poquito. Porque voy a empezarme a preparar. No sé por qué desde ayer ando así como que muy con la saliva. Voy a empezar a preparar la salsita de tomate. Ahorita te vas. ¿Cuál ahorita vienes, hijo de tu ping pong, papas? Vénganse, ¿me acompañan? Vamos a preparar la salsita, ¿ok? Pero los voy a hacer un poquito a un lado de esto, tantito. Aquí lo voy a poner. Voy a hacer una salsita bien sencilla. Miren.
Ahora sí los voy a estar moviendo con más chiqui, chiqui, pam, pam, pam. Esto, ajo natural, pimienta, consomé y los chilitos que voy a necesitar. También ocupo cebolla natural. ¿Dónde está la cebolla? ¿Dónde está? Voy a partir un pedacito de cebolla. Ah, pues me dan ganas de utilizar este pedacito que tengo por aquí, mira. Acusita, ¿qué andas haciendo, mi vida de mi corazón? Ok, miren, aquí se viene lo bueno. Para hacer esta salsita de tomate yo lo voy a hacer con puré, miren, voy a hacer trampa. Bueno, no es que voy a hacer trampa, pero lo que va a pasar es que va a quedar mucho más delicioso, ¿ok? O sea, muy práctica, pues. No va a estar tan ácida porque acuérdense que cuando usamos el tomate natural queda bien acidito. Muchas veces queda acidito, ¿verdad? Pero con esto nos va a quedar con una textura mejor. Y sobre todo es como que más fácil y más práctico. Oye, el lobicito. Voy a agregar 2. He ahí la razón, chicos, porque a veces no transmito temprano. Porque resulta y resalta que aquí hay mucho ruido temprano. Oigan ustedes nada más todo el ruido que hay. Entonces ya en la noche todo está más relajado aquí, pero pues ni modo. Entonces, 2. Uy, lo visito. Hoy lo visito. ¿Qué pasó, Lobby? Aquí está, hijo de su Pink Floyd. Espérenme poquito porque no alcanzo. Ah, con esta. Estoy muy, pero muy chaparrita. Y el Johnny se hizo cocina de su tamaño. Entonces, mire, ya agregué dos bolsitas de puré de 200 gramos. Son 400 gramos de puré. Voy a agregar un pedazo de cebolla. Le voy a agregar un diente de ajo y medio. 1,5, ¿ok? Porque le dé muy rico sabor. Híjole, se me hace que este va a estar bien grandote. Ah, no pasa nada. Ahorita vemos. Uno y medio de ajo natural. Voy a agregarle las 3 piezas de chile. Voy a agregar 2 moritas que ya están tatemados y un chile de árbol, ¿ok? Para que le dé un sabor rico. Por este lado voy a agarrar unas hojitas de laurel. Saludcita, Q. Pero, miren, lo voy a vaciar aquí. Lo que pasa es que esta ya viene así mixta. Voy a agarrar unas hojitas de laurel para darle sabor rico a esta salsita que estoy improvisando con puré. Voy a agarrar unas pimientitas. Voy a agarrar 4 pimientas de estas bolas. ¿Ok? 4 piezas. Aquí están. Bueno, 5 porque hay 2 que están bien chiquitas. Voy a agarrar estas 5 pimientas que son gorditas. Las hojitas de laurel y con eso. Bueno, ahorita lo voy a dejar así y ahorita voy acomodando todo, ¿ok? Porque ya saben que ir haciendo la cocina se va haciendo un desastre. Ok, después de eso le voy a agregar consomé. Me voy a echar 1,5 cucharadas. Ahí, 1,5 cucharadas de consomé porque a mí me gusta muchísimo que le dé sabor. Ya le agregué pimienta y ¿qué otra cosa? Agüita. Un poquito de agua para que no esté tan espesa. ¿Ok? Vamos a calarle así. Ahora sí, vamos a agarrar la sal.
una pizca de sal, fíjense si es cierto, me hace falta la salecita y vamos a ver qué tal queda, ¿vale? Jota, gracias Jota por estar aquí. Gracias a las personitas que se unen. Un besote y un abrazo. Está de bien. Vamos a ver qué tal está el sabor, ¿ok? Uy, se puso espesita. Está bien buena. Buenísima. Les dije que ese chile morita iba a dar un sabor rico, porque el chile morita es el protagonista en esta salsita, pero no está picoso, y con ese toquecito de chile de árbol que le agregamos, hagan de cuenta que es el plus. Le voy a agregar un poquito más de agua porque está muy espesa y no queremos que esté tan espesa, ¿ok? A ver cómo está quedando esta salsita. Está súper bien. Nada más que me hace falta un toquecito de sal. La sal es bien importante porque le agregué más agua. Vamos a ver. Es que ahorita como la salsa está en crudo, tiene un sabor diferente. Pero vénganse por acá para ir haciendo ahora sí las albóndigas. Okidoki. Miren, vamos a hacerlo por aquí. En esta parte lo que voy a hacer es agregarle al sartén para cocinar la carne, un poquito de la misma grasa donde pusimos a freír todas estas albóndigas que están aquí, ¿ok? Lo vamos a poner a freír a cocinar junto con el elote. Le voy a agregar una lata de elote para que estén con un sabor rico, ¿verdad? Y que no nada más sean las puras albóndigas. Vamos a dejar a que se caliente un poquito y después vamos a agregar todos los granitos de elote, ¿ok? Chicos en TikTok, ¿cómo están? Saluditos. Gracias a esas personitas que se van uniendo más. Primo, ¿cómo está? Ya llegó mi equipo. Mira quién está por aquí. ¿Ya viste, mi Luis? Yo tengo una pregunta, Ingrid. ¿Nos enseñas a hacer langosta? Me gustaron mucho. ¿En serio? ¿Las probaste? ¿Las hiciste tú en tu casa? Aquí tengo en el canal una receta de langostas que hizo el Johnny, primo. Luis Nieto, ¿ya viste?
Mira, te quiero presumir que aquí los tengo conmigo porque ustedes son parte de mí. Gracias, ya llegó otro más de mi equipo. Muchas gracias, Luis. Pero sí, sí te enseñamos a hacer langostas, nomás que aquí no sé, no, yo no. Le voy a preguntar al Johnny, fíjate, porque la vez que preparamos las langostas, esas nos las trajo mi suegra, fíjate. Pero vamos a checar, Luis. De allá de Tijuana, ¿en serio? Oh my God. Los invito a todas esas personitas que siempre me acompañan a preparar recetitas. Los invito a que se suscriban y que nos acompañen para que se vengan a comer rico todas las tardes. Vamos a preparar las albóndigas, ¿sale, vale? Miren, aquí voy a agregar las latitas de elote. ¿Pero qué es eso? Que chille el comal, que chille. A ver, vamos a mover un poquito los de TikTok y los vamos a poner por aquí. Así. Aquí en el canal, Luis, aquí en el canal tenemos una receta de langostas. Esas las preparó el Johnny. ¿No lo has visto el video? Qué malo eres, Luis. Qué malo. Con razón los miro muy apagaduchis. Dice, ahora sí me desmayé, prima. Creo que ya soy diabético. Se me subió el azúcar de la emoción. Es que ustedes son parte de mi equipo, mira. Y les quiero agradecer siempre por eso. Yo sí me acuerdo de ustedes. Siempre están en mi mente y en mi corazón. Ustedes siempre están en mi mente y mi corazón. Aunque no los quieran, yo los quiero mucho. Te queremos mucho, Luis. Eres parte de mi equipo. Vamos a darle una testareadita más, que se mire el elotito cafecito, ¿ok? Ya cuando el elotito esté un poquito cafecito, entonces ya lo que vamos a hacer es agregarle la salsa de tomate, ¿vale? Mientras lo vamos a dejar tantito así para ahorita agregarle la salsita, esa salsita deliciosa que preparamos con mucho sabor. Lo hicimos muy sencillita, fácil, para que ustedes no tengan mucho que hacer en casa cuando quieran preparar algo delicioso. Y miren nada más ustedes qué vamos a agregar en esa salsita. Vamos a agregar esta delicia. Son las 8. Yo creo que me voy a estar conectando ya bien tarde. Dice, son de res las albóndigas, Erika, son mixtas, corazón. Es mitad de res y mitad de cerdo para que queden bien jugositas y con mucho sabor, ya que la carne de cerdo tiene más sabor que la de res. Ya saben que es más jugosita. Entonces, si lo hacemos mixta, quedan mucho más deliciosas. Así que vamos a hacerlas bien ricas. Chicos, Lupe Arias, hola, saluditos, Lupita, aquí en TikTok. Janet, hola, Janetcita. Cuéntenme, ¿les gustan las albóndigas, chicas? ¿Cómo les gustan? ¿Les gustan en salsa de chipotle, en salsa verde, en caldillo de tomate, de esas tradicionales que llevan calabaza, zanahoria, papa y que llevan caldito? ¿O les gustan en chipotle? Ya les mencioné el chipotle, ¿verdad? Miren, a este punto yo voy a agregar la salsita porque ya se está empezando ahora sí a quemar el elote, ¿ok? Entonces la salsita, agregamos un poquito de agua a la licuadora para darle una lavadita así y de ahí agregamos el juguito, ¿ok? Miren.
Mm. Después de este punto, déjenme checar primero la sal antes de empezar a agregar las bolitas. Yo creo que le hace falta un poquito más de agua y de sal. ¿Saben? Lo que pasa es que no tiene que estar muy espeso. Si lo dejo muy espesa, lo que va a pasar es que se va a espesar más todavía, se va a espesar más. Y al momento de estarse espesando más, ¿qué es lo que pasa? Que no se van a cocer bien las albóndigas. Las albóndigas ya les dimos una selladita en aceitito. Miren qué bonitas quedaron. Están bien compactas, no se desbarataron para nada. Miren, quiero mostrarles a ustedes cómo quedaron bien doraditas. Bueno, es que a nosotros nos gusta que estén bien doraditas, a mi esposo le gustan así, miren. Ya están bien selladitas todo por la parte de afuera y de esa manera ahorita cuando las agreguemos en esta salsita se van a terminar de cocer por dentro y sobre todo van a empezar a agarrar un sabor todo junto bien rico, miren, con elotitos. Esto es una receta diferente, chicas, para aquellas personitas que no sepan qué hacer en casa. Esto yo lo estoy haciendo con ingredientes que ya tengo en casa, ¿ok? Le hace falta un poquito más de consomé, ya que al momento de que empecé a agregar más agua, se le retiró el saborcito, pero esto lo va a reforzar, así es que no pasa nada. Yo estoy improvisando con lo que tengo en casa, así que si ustedes también a veces no saben qué preparar porque dicen, híjole, no sé qué hacer, no tengo más que carne, no tengo otra cosa, pues miren, bien sencillito, se agarran 400 gramos de, bueno, dependiendo, ¿verdad? Porque yo estoy utilizando medio kilo de carne. Se agarran puré de tomate, unos chiles moritas, un chile de árbol, lo sazonan con un poquito de laurel, le agregan consomé, ajo, cebolla, le ponen su pimienta, salecita y con eso, una salsita improvisada, ya que ahorita el tomate está carísimo, carísimo de París. Yo creo que es por la temporada, no lo sé, no sabría decirles, pero está muy elevado su precio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estamos buscando muchas veces algo que sea económico, ¿verdad? Y como en esta ocasión, pues así pasó, miren. Yo estoy haciendo unas albóndigas, improvisé una salsita de tomate con el puré y con eso quedó rico. Lo sazonamos con unos chilitos morita, chile de árbol. Y van a ver que con eso ya va a haber una comida rica en casa y sin necesidad de gastar tanto, miren. Ya nomás las bañan, le dan una vueltecita. Aparte que estas albóndigas las pueden acompañar con arrocito, frijol, pueden hacerse una pasta, un espagueti o una pasta, macarrones y lo pueden hacer como acompañamiento o lo pueden hacer así solito y se pueden hacer unos burritos, taquitos, como ustedes más les guste. Entonces, miren, después de eso, como ya tenemos, perdón, los elotitos, miren, en la parte de abajo, el elotito también le va a dar sabor ahorita rico a todo. Lo vamos a dejar así. A ver, quiero probar esta partecita que ya está hirviendo. A ver. Ay, déjenme agarrar una cucharita, porque si me lo agrego en la mano, ahora sí que me va a quemar. Déjenme agrego en la cucharita. Vamos a probar. Ay, caray, qué rico está. No ocupa nada de sal. Está perfecto. Voy a agarrar y lo voy a dejar a fuego medio y ahora sí vamos a dejar que todo esto se empiece a unos 15 minutitos. Ahorita en unos 15 minutitos porque le quiero dar un tiempecito para que se conserven bien sus sabores y si no es que menos, después de eso vamos a abrir una albóndiga para ver qué tal está en la parte del centro y si ya en 10 minutos está listo, chicos, esta comida, ahora sí como dicen, este arroz ya se coció. Y vean qué facilito pueden preparar en casa algo tan delicioso sin necesidad de gastar tanto. Dice, me comí una rica langosta, dice en Puerto Nuevo. Fuiste a Puerto Nuevo, allí en playas. Es un lugar que se llama Sandras. Un poco raro porque me dieron tortillas de harina para comer. Tortillas de harina con langosta. Sí te creo, ¿eh? Sí te creo que está un poco raro ese asunto porque a mí también se me hace raro. ¿Qué nos anda acompañando?
Sonia, Vani, Patricia, bienvenida, chicas. Vamos a... espérenme, es que no le sé mucho a este merequetengue. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, chicos, vamos a esperar tantito en que se empiece a hervir. Como les comenté, ya le puse temperatura bajita. Déjenme les... No, yo creo que esa cámara ahorita está bien así, ¿verdad? Así. Y vamos a ir limpiando mientras, en lo que está todo esto, ¿sale? Les voy dando la bienvenida. Ay, me voy preparando una agüita de Jamaica porque el Johnny no me la perdona. Ya se tomó el agüita y quiere que le prepare más. Mientras, cuéntenme algo, chicas. ¿Les gustan las albóndigas? ¿Les gustan este tipo de recetitas? Es algo muy sencillo. Miren, esta lo más padre. Ahorita les voy a enseñar. ¡Uy, se está viendo bien, delis! ¿Por qué con el calor se me pone el pelito así como todo? Dice, extrañamos a Sazón Mexicano. ¿Dónde estará? Fíjate que el otro día el Johnny y yo nos estábamos acordando de Sazón Mexicano. Y digo, a lo mejor ha de tener mucho trabajo. Ha de tener mucho trabajo el Sazón Mexicano. ¿Será eso? No nos quiere acompañar. ¡Qué malo! Vamos a ir a dejarle un mensaje a Sazón Mexicano y le vamos a decir, ¿por qué no has venido? ¿Cómo te atreves a abandonarnos? De mí nadie se libra. ¿Verdad que no, Luis? Tú no te has podido liberar de nosotros, no te vas a liberar de mí nunca. ¿Y ustedes cómo están, chicas? Cuéntenme algo, ¿de dónde nos están acompañando? No sean malas, no seas tímidas. No seas tímida, rompe, abusadora, arranca el suelo con la batidora. Fui a la Ciudad de México y te juro, vi un tamal de gansito. ¿Cómo? ¿Un tamal de gansito? No puede ser. Espérame. Alexa, shut up and to you. Alexa, shut up and to you. Muchas gracias, chicas. ¿Quién me dio corazoncitos aquí en la pantalla? Vani. Gracias, chicos. Denle tap a la pantallita, no sean malitos. Voy a preparar un poco. Miren, les voy a enseñar. Vean ustedes. Antes de ponerme a hacer esto para que vean la delicia, tan delicia que estamos haciendo, ¿ok? Miren, les voy a mostrar. Ay, se me olvida cómo es esto. Girar la cámara. Miren. Vean ustedes también. Vean. Miren. ¡Ah, qué delicia! Vean que se ve bien rico. No me digan que no. No me digan que no. Ay, ya ni siquiera me fijé cuánto tiempo tengo en haberlas puesto. Les dije que sí iba a empezar a espesar todo esto. Vean ustedes qué bonito se mira el caldito espesito, los elotitos que están aquí nadando en la salsita. ¿Ya habían probado alguna vez unas albóndigas así, tan sencillitas y que estuvieran bien deliciosas? Yo les prometo que si las preparan en casa les va a gustar muchísimo. Mira qué rico, parece así como si fueran de esas en chipotle, ¿verdad? Pero no, esta salsita es una salsita improvisada y tiene chile morita y un toquecito de chile de árbol para balancear su sabor, o sea, para que esté con ese picor, pero que no estén picantes, que no se puedan comer, que estén comibles, pero que estén ricas. Ustedes ya saben, ¿no? Miren nada más cómo queda de bañadita la cuchara. Eso quiere decir que la salsita está bien buena, miren. Al momento de que se queda así embarradita es porque de esos que se puede comer deli. Vamos a probar en una cucharita aparte y vamos a ver. Vamos a ver qué tal. A ver. Vamos a ver este saborcito, qué tal nos quedó. Es que ya está empezando a hervir y ya para eso se tuvieron que haber concentrado el sabor. Están mega deliciosas, pero para decirles la verdad sí les hace falta un toquecito de sal. Ese toquecito de sal
que le estoy agregando le va a dar ese toque final. Miren. Fíjense lo importante es de prepararlas de una manera correcta. ¿Se dan cuenta que las puedo estar meneando y no se desbaratan? Por eso es que nos ayuda muchísimo el pan molido. Yo antes las preparaba y no le ponía el pan molido para nada. Pero al momento de prepararlas sí notaba que se me empezaban a como a querer desbaratar un poquito. Entonces me puse a investigar y todo y me di cuenta que el pan molido sirve de mucho para que absorba toda la humedad y eso es lo que evita que se vayan a desbaratar. Miren cómo están quedando súper bien. Para medio kilo de carne yo utilicé 3 cucharadas de arroz blanco, un huevo y 2 cucharadas de pan molido. Con eso sazonamos la carne con un poquito de cilantro picadito bien finito, que si su consomé, el ajo natural, le puse pimienta y sal. Es lo único, lo hice de una manera muy sencilla para que quedaran bien sabrosas, chicas, y que no estuvieran súper condimentadas. Las invito, chicas, que nos ayuden con su tap a la pantallita. Si me quieren ayudar, por favor. Dice, hoy estoy enojado porque siempre somos más de 100, ahora somos 17. No te preocupes, Luis, no pasa nada. No pasa nada, corazón. Hay altas, hay bajas en la vida. No te preocupes, lo más importante es que los que estamos súper bien. Nos sentimos contentos, yo estoy contento con las personitas que se unen con nosotros. Así que les agradezco, no le hace que seamos pocos, muchos. Ya Dios dirá qué tal nos va poco a poquito, ¿ok? Tal vez es por la temporada, porque mucha gente está buscando recetitas que son de tipo para cuaresma, recetitas que no tengan carne y todo eso, y probablemente el algoritmo es en las búsquedas no nos vaya muy bien, pero no pasa nada, no te preocupes. Glock dice, hola, ay, soy Iram, ¿cómo estás, Iram? Qué milagroso que andas por aquí, nos da mucho gusto saludarte, Iram, un abrazote. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo estás en tus clases? En tus clases de disciplina. Miren, yo estoy muriéndome de calor. ¡Uy! Contrólate, Ingrid, contrólate, porque el Johnny te va a pegar una desconocida un día de estos, ¿eh? Por andar de atrevida. ¿Cómo te está yendo? Gracias, señorita. Ay, muchas gracias. Gracias por tus piropes de señorita. Está yendo en tus clases? Oigan, se puso calorcito por aquí. Ya me está dando todo el merequetengue. Miren, chicos, los invito a que se suscriban. Los invito a que se suscriban. Dejen sus comentarios, dejen sus likes. Y la próxima recetita, aquí los voy a poner en el pizarrón también. Mira, aquí tenemos a Mari, a Sandy, a Lesita, a nuestro queridísimo Luis Nieto, porque ellos siempre nos acompañan. Aquí los voy a estar compartiendo con nosotros para que aparezcan aquí en el canal. Si gustan, dejarnos allí sus likes y sus comentarios. Las personitas que más estén frecuentemente, aquí las voy a estar poniendo porque son parte de mí. Son parte de mí. Lo tengo que retirar un poquito el teléfono, chicos, perdónenme, ¿eh? Vamos a probar. A ver, ahorita que ya le agregué la... Déjenme checar una. ¿Qué les parece? Déjenme checar una albóndiga y ahorita les voy a hacer la prueba ahí delante de ustedes. Nada más déjenme probar de nuevo la salsita, porque acuérdense que le agregué un poquito de sal y de esa manera para que ya quedaran en su punto perfecto. Buenísimo. A mí se me hace súper bien. Más vale que le falte y no le sobre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con eso? Que de esa manera, ya si le hace falta un poquito, ya cada quien le puede poner a su gusto. A ver. A ver, chicos de TikTok, vamos a darles un saludito para Susi, Suyen, para Chelita, Alicia, bienvenidas, Joaquín, Carolina, Rafael. Hola, hola, saluditos desde aquí, desde Tijuana. Gracias por venirnos a acompañar, chicos. Muchas gracias por estar aquí, se les agradece con todo el corazón. Espero que les guste mucho esta recetita que les estamos compartiendo. Es una recetita bien sabrosa de albóndigas.
y ahorita les voy a mostrar cómo es que quedan en la parte del centro después de haberlas preparado, ¿ok? Para si la quieren hacer en su casita y quieran hacer algo delicioso y que no gasten tanto, porque eso es lo que más me gusta a mí. A mí no me gusta gastar tanto, pero me gusta comer rico, ¿eh? ¿A quién no? ¿Verdad? ¿A quién no? Alecita, mi corazón, como te quiero yo. Vamos a probarla, ¿sale, vale? Un besote para aquellas personitas que se están uniendo. Muchas gracias. Aquí también en YouTube. Gracias por estar aquí todo el tiempo conmigo. Y los invito a que dejen sus likes, chicos. Dejen sus likes. Apóyenme aquí en el canal. Y apóyenme también aquí en el perfil. Les agradezco muchísimo si le dan tiqui tiqui a la pantalla. Y aquí también, no sean malitos. Pueden ponerle ahí unos corazoncitos y dale, hasta que se les canse el dedo. No pasa nada. Y luego me lo traen y yo les doy una sobadita. Así. Bueno, voy a hacer eso, ¿sale, vale? Voy a mostrarles cómo es que queda esta ricura que le estoy preparando. Ahí voy. Déjenme, voy a voltear la cámara. Preciosuras de la vida. Espero que les guste muchísimo esta recetita que les estoy compartiendo. Es una receta bien sabrosa y bien económica, ¿ok? Erika, te estás riendo de mí conmigo, Erika, ¿verdad? Es que la Ingrid está medio locochina, se le bota la canica, pero es que ella es puro amor, papá, puro amor del bueno. Miren, entonces, vamos a agarrar una albondiguita. ¿De dónde quieren que agarremos? ¿Del centro? Ay, pues ya la revolví. Pero quiero que ustedes vean cómo en la parte de alrededor se está empezando a hacer la salsita espesa. ¿Eso qué quiere decir? Miren, que la salsita quedó en su mero punto chingüengüenchón, miren. Entonces vamos a agarrar esta, ¿ok? La voy a poner aquí. Uy, qué delicia, Ingrid, te pasaste de lanza. Déjenme agarrar un cuchillo y les voy a mostrar cómo... No, más bien con un tenedor. Aquí no estamos para andar de fifi, Ingrid. Túmbate ese rollito ahorita. Miren. Un tenedor. Y ahí está. Vean ustedes. ¿Cómo quedó? ¿Verdad que está bien cocidita? Miren la parte del centro. Miren. Cocidita la carne. Bien reventadito el arroz. Bien esponjaditas. ¿A poco no quedaron bien cociditas? ¿Verdad que sí? No digan que no. Es una delicia. Vamos a probar. Esto ya está listo. Esto ya lo vamos a apagar. Esto ya está listo, ya quedó. Ay, Dios, ¿por qué se me volteó? Perdónenme, chicos, perdónenme. Se me volteó el carro. Es que por agarrar los dos teléfonos. Ya lo voy a quitar, ¿ok? Ya lo voy a apagar. Y voy a servir un poquito. Es más, para que no digan, me voy a hacer un burrito. Para que ustedes miren cómo se pueden comer esta delicia. Con un rico burrito. Ok. Vamos a apagar esto. Bueno, más bien a retirarlo. Fíjense, bien padre porque no necesitan gastar mucho. Lo vuelvo a repetir. Uy, van a decir que toda soy, ¿verdad? Pero es que la verdad que sí. Entre menos gastes y comas rico, pues más padre. Menos gasto, come rico. De eso se trata. Acuérdense, lo que es menos es más a la vez. Es más delicioso. Ok, vamos a poner una tortillita. Una tortilla. Santa cachucha. ¿Por qué anda tan rebelde este teléfono el día de hoy? Así y... Miren nada más ustedes. Ahorita me voy a comer esta delicia. Miren qué rica. Bañadita. ¿A poco no? Bien bañadita. Con su salsita. Vean. Ahorita lo vamos a probar. Déjenme, voy a ir... Ay, no, ahorita preparo el agua. Es que el Johnny me dijo, vete haciendo una agua de Jamaica. Y el Johnny se me fue. Se me va el canijo. Me abandonas.
Me dice, prepárate el agua y me deja todo el merequetengue aquí. Voy a hacer una agüita rápido en lo que se calienta el comal, chicos, ¿ok? Vayan platicándome algo. Díganme ustedes qué les pareció estas ricas albóndigas que les compartí el día de hoy. Todavía no terminamos, les voy a enseñar cómo es que quedan y ahorita les voy a mostrar cómo se la pueden comer tan ricos en un taquito de tortilla de harina. Aunque lo pueden comer en tortilla de maíz, pero a mí me encantan las tortillas de harina, la verdad. A ver. Una, dos y media. Es que yo ya tengo la medida para preparar esta jarra de agua, miren. Ya para esto, yo me la preparo bien rapidito. Ya tengo la medida del azúcar, cuánto concentrado de jamaica le tengo que agregar, así es que la preparo bien rapidito. Ay, yo también les recomiendo muchísimo que preparen en su casa jamaica, agüita de jamaica natural. Pongan a cocer, siempre tengan el refrigerador cocidita y cuando se les antoje un agua fresca se la preparan, miren, en menos de 5 minutitos se preparan un agua bien rica. A ver, y esta ya nomás la meto al congelador, se empieza a enfriar y vamos a probar este taquito. Un taquito con una tortillita de harina. ¡Hola, Leti! ¡Hola, preciosa! Dice, está rico, dice Alecita Ingrid, pensé que era mole. No, ¿cómo va a ser mole? Son unas ricas albóndigas. Dice, ahora me puse a pensar por qué estoy hasta abajo de la pizza, soy el menos querido. ¡Ay, no, Luis! No empieces con tus cosas. Para mañana, no, mañana no, para la próxima vas a estar en el número 1. Para la próxima van a estar más. Ahorita hice una improvisación, dije, tengo que poner a ver cuántos me caben y para la próxima les prometo que voy a poner a más. ¿Quiénes más quieren aparecer en la próxima transmisión? Dice, guarden la flor de Jamaica para unas ricas quesadillas. Luis, no inventes, a mí no me gustan, a mí me sabe bien amarga. Es que ya sé que me dijiste que hay 2 tipos de Jamaica, ya lo sé. Pero la que yo compro normalmente en el súper está amarga. Y la quiero comer así como me dijiste tú y me sabe bien mal. Bien mala. Qué rico. Con eso tengo. Miren. A ver. Tengo un desastre todo el tiempo, ¿verdad? No es nada nuevo conmigo. No es nada nuevo. ¿Saben una cosa? Me siento mal. Luis reclamándome que él salió de la pizarra al final y me hizo falta a una personita que quiero con todo mi corazón. A mi Leti preciosa y Mariamcita. Ay, no, Ingrid, ya me caíste gorda, la verdad. Dice Leti, dice, hoy le voy a acompañar un rato. Muchas gracias, mi vida preciosa. Todo esto se soluciona rapidito. Mira, rapidito, Ingrid. Rapidito. Les voy a poner blanco. Todo esto se soluciona rapidito. Porque la Ingrid no se quiere quedar así. Es que la verdad ya me sentí más mal que nada. Miren. Chaca chachán. Chaca chachán. Mira. Es que no me cabe todos los nombres, pero mañana no, sigo con mañana, es que mañana sí transmito, pero mañana me conecto en TikTok nada más. Pero la próxima receta, les prometo que esta pizarra va a tener más nombres.
Les quiero agradecer a Leti, a Mari, a Sandy, a Lesita, a Luis, ADB también, pero es que ADB de repente se va, ya no viene. Ya no viene de repente. Hace ratito me dijo ADB, es que ya no te conectes en la noche, dice, ya no te puedo venir a dar lata. ¿Quién nos entiende? A ver, chicos, vamos a hacer una cosa. Les pido de todo corazón, les pido de todo corazón que me den todas sus sugerencias. A veces me dicen, Ingrid, conéctate más tarde. Y me conecto, perdón, conéctate más temprano. Me conecto más temprano y luego me dicen que es muy temprano. Y luego me conecto más noche y luego me dicen que es muy noche. Yo ya no sé qué hacer y juegan con todos mis sentimientos. ¿Qué les pasa, A ver, o estaría bien que me conecte a las 7, 7:30. Ustedes decidan, porque de repente yo cambio y no. Diga, se me salió. ¿Qué le pasa a esto? Le di para darle vuelta a la pantalla y que se me sale. Dice, a ver, faltan mucho los de mí. Lo de mí es broma, ya sé que soy el menos. Cállate, Luis, no empieces con tus cosas. Ya sé que soy el menos querido, dice, porque me quiero robar al Johnny a lugares divertidos. Mira, síguele, ¿eh? Eso ya no me está gustando, ¿eh? ¿Cómo que te quieres robar al Johnny? No, hombre, el Johnny no lo saco yo ni a patadas. Imagínate, tú te lo quieres llevar. ¿Crees que lo puedan? El Johnny no se deja sonsacar, no lo sonsaco ni yo. No manches. Te pasaste, Luis, ¿eh? Eso se llama traición. Imagínate si así somos amigos, imagínate si fueras mi enemigo. Me voy a hacer un burrito ahora para que se te quite. Ahora para que se te quite. Ya me hiciste enojar. Mira, aquí está lo mero bueno. Miren ustedes qué ricura. Es que la verdad les digo una cosa, es la primera vez que yo las preparo así. Nunca lo había preparado en una salsita improvisada. Lo que yo les estoy compartiendo el día de hoy es improvisado. No crean que todo lo que yo les preparo es una receta que yo ya la preparé y que yo les voy a decir a ustedes, miren, háganlo así. Yo estoy improvisando y les estoy enseñando cómo lo pueden hacer porque obviamente ya conozco los sabores del chile, ya conozco las mezclas y como normalmente son cosas que utilizo en muchas recetas, ya más o menos, mira, cuando ya tienes tiempo cocinando ya te das una idea cómo puede quedar el sabor y cuáles combinaciones puedes utilizar y ya sabes de ente que va a quedar rico. Entonces yo ya sabía que al preparar con el chile morita y como tiene notas de chocolate que a mí me encantan y me encanta su sabor ahumado, poniéndole un toquecito de chile de árbol queda sabroso porque le da ese picor. Entonces, al momento de agregarle ese tipo de combinación de chile, sabemos que con el tomate pues va a quedar súper rico, ¿no? Entonces, ya al momento de hacer eso, pues yo ya me estoy dando una idea cómo va a quedar y yo se los comparto, obviamente con todo mi corazón para que ustedes sepan cómo, miren qué rico, nomás, ahí nomás, espérenme. Pero eso no quiere decir que esto yo ya lo haya hecho en casa, nunca lo he hecho en casa, chicos, esto es la primera vez, ahorita me lo voy a comer, miren, así en burrito, lo voy a partir a la mitad, la albondiguita, ¡ay, qué rico! Ya con esto ya me eché 2 albóndigas. Voy a agarrar y le voy a poner un poquito de elotes. Y así, juguito, poquito juguito. Miren qué rico está ese burrito. ¡Ay! ¿Qué andas haciendo, Ingrid? Ahora sí, véngase para adentro. Vamos a probar esta delicia. Espérenme. Lo voy a poner aquí. Vamos a probar esta delicia. Ya no sé si es burro o taco. Miren, esta. Primero me voy a dar una probadita así. Que ustedes miren cómo quedó bien bañadito. ¿Verdad que se mira delicioso? Díganme la verdad. Mmm.
Está buenísimo. Y lo que más me gusta es que lo puede comer cualquier miembro de la familia porque no está picoso. Está de 10. Y lo que más me gusta es que me lo voy a comer con... Espérenme. Espérenme. Voy a servir un poquito de agua. Un poquito de agüita. Aunque no está muy fría. Pero no pasa nada. Chiqui. Salud. Es que cuando como y que está súper rico, faltan muchos los de... Ah, ya lo había leído, te pasaste. Ah, dice, a esta hora está bien, Ingrid. ¿Verdad que sí, Ingrid? Ay, muchas gracias, corazón. Dice, hoy estás bella. Es que, ay, qué pena ajena. Es que normalmente toda la semana no me maquillo. ¿Verdad que no? Soy bien fodonguis. Bueno, es que les voy a decir la verdad. No me maquillo mucho porque toda la semana pues ando para arriba y para abajo. Y yo sé que van a decir, pero nada te cuesta ponerte a maquillar en la tarde un ratito. Me da flojeritis. Pero digo, pues es que voy a cocinar y cuando voy a cocinar así con ustedes, cocinar, no hacer limpieza, porque cuando voy a hacer limpieza me vale Wilson. Pero cuando voy a cocinar digo, pues de perdida que se ve uno más limpiecito, presentable, muy peinadita, jamás me van a ver todas lambiduchis así. No, eso nunca va a pasar porque no me gusta. Pero me gustan los peinados así locochones. Pero muchas gracias, Leti, me da pena ajena. Voy a tener que arreglar todos los días, ¿verdad? Ay, no, no sean así de malos conmigo. Vamos a comer este burrito. Vamos a ver. Mm. Está bien bueno. Y yo que estaba llena. Dice, yo me siento estafado. Yo pedí un burrito de asadero pensando que era carne y resulta que era queso. Queso asadero. Entonces eso no era un burrito, era una quesadilla. ¿En dónde lo pediste, Luis? ¿Aquí en Tijuana? ¿Cómo está eso? Susi, dice buenas noches, Ingrid, saluditos y bendiciones. Hola, Susi. Saludos, corazón. Bendiciones para ti también. Silvia Saucedo nos está acompañando. Idri, boleto. Botelo. Porque siempre leo mal. Ni porque traigo los lentes, qué bárbaro. Ay, muchas gracias, Leti. Dice, estás bella hoy, tus lentes te quedan perfectos, no a todos les quedan. Lindo. Ay, muchas gracias. Es que hoy me quise poner estos lentes porque creo que estos me gustan más que los otros. Los amo, estos lentes me encantan. Pero te voy a platicar algo. Estos lentes no tienen la protección el 100% de lo que yo necesito utilizar. El tratamiento, pues. Estos tienen la mitad, tienen el 50% de Blu-ray y los otros tienen el 100%. Entonces, no los puedo estar utilizando ya ahorita todo el tiempo. Los puedo usar nomás por ratitos porque si no, no utilizo los lentes adecuadamente, voy a tener que estar cambiando cada año. Y si yo utilizo mi tratamiento normal, pues como debe de ser, ya no necesito estar aumentando cada año porque cada año se aumenta un poquito, porque no los uso adecuadamente. Pero me gustan más estos. Muchas gracias, Leti. Es que a mí también me encantan. Y siento que estos les van más a todo. No sé por qué los otros casi no me gustan, pero pues bueno, los tengo que usar, ¿verdad? Pero muchas gracias. Me gustan más porque estas me parezco más secretonta. Las secretontis. Oigan,
¿Qué les pareció la receta de hoy? ¿Verdad que está buenísima? La verdad. Dígame la verdad. A mí sí me gustó. La Mariam. La Mariam siempre que hace Mariamcita. Siempre está diciendo okis. Mmm. Mmm. Yo me comí. Ay. Mmm. Dice Luis que le pone huevo cocido a las albóndigas. Como relleno. Estaría buena idea. Qué bueno que me diste esa idea, Luis. Lo voy a hacer. Muy buena idea. Mira, yo en el restaurante libanés donde trabajaba antes, bueno, ahí tienen un platillo. Bueno, no es un platillo, ¿sí o no? Bueno, es una bolita de carne que se le llama ketbe de carne. Dice, la Marian siempre está diciendo quizá cada rato. Ay, esa Ingrid, lo que le enseña a la Mariamcita. Qué bueno. Ah, mi corazón preciosa. Dale un besote grandote y apachurrado y un abrazo apachurrado de mi parte. A tu preciosura. Es mi preciosura. Ella es mi bebé adoptada. Ay, me da mucha comezón de este rasguñote. Miren el rasguñote que me dieron los bebés de la casa. Me tienen todas rasguñadas los hijos de su piquiniquis. Oigan, entonces miren, ese ketbe se prepara, la carne molida la preparan con trigo. Obviamente ya después la sazonan con pimientita y ¿no? Pero lo padre de todo es que en la parte de adentro, o sea, todo haces una mezcla y le pones trigo y la pones sazonado. Entonces haces como una, perdón, hacen como una tortita, así como las tortitas de papa que hicimos, que por ahí ando terminando de compartir los videitos en TikTok. Me falta el resultado final, voy a compartirlo para mañana y si no es que ahorita en la noche me pongo a editar. Es que ahora no me dio mucho tiempo, de editar, pero los voy a subir este próximo videito. Bueno, la Ingrid tantas cosas que platica. Y les cuento que hacen la tortita y luego lo rellenan de carne molida, pero la carne molida la sazonan. Primero la pones a freír con piñones, cebollita, ajo, con piñones. Los piñones, la verdad, le da un sabor de 10, se los recomiendo mucho. Y lo rellenas y luego ya agarras y la haces bolita como una tortita, pero tiene que quedar una pelotita. Entonces ya de ahí las metes a freír en aceite, pero ahí sí la tienes que meter a freír en bastante aceite como si fueran las tipo papas fritas, porque ahí sí se tiene que freír toda parejita de una. Y ya la dejas freír a temperatura media, obviamente, porque si lo pones en temperatura alta se va a sellar muy rápido y por dentro no se va a terminar de cocer. Entonces la sacas y no inventen. Carne, una bolita de carne rellena de picadillo con piñones, pero es pura carne con piñones, no sé, pero está buenísimo. Esas son se llama kibbeh, es un platillo libanés y la verdad está buenísimo. También lo pueden preparar en charola, así como si fuera un tipo pastel, como un pie, y lo metes al horno. Y también está piqui su proceso y todo eso, pero a mí me gustan más así en bolitas. Y les digo una cosa, sabe buenísimo. La carne molida con el trigo, mis respetos. Así es que se los recomiendo para que lo hagan en casa, ¿ukis? Háganlo, háganlo. Uh-huh. Ese sándwich que tú dices, sí, cierto. Hay un sándwich como tipo baguette largo, ¿verdad que sí? Yo también he visto, pero los he visto más en videos. Nunca lo he probado. Pero sí he visto que lo rellenan, que lo hacen como un hoyo, agarran el baguette, lo parten a la mitad, le sacas el relleno un poquito para que le puedas ir metiendo las albóndigas así bañaditas y también sabe rico. Bueno, me imagino porque con pan sabe delicioso, pero
Pero sí, eso sí lo he visto, nunca lo he hecho. Un día lo vamos a hacer, pero estaría bien con unas albóndigas de chipotle, ¿verdad que sí? En una salsita de chipotle para que esté buena. Ya me puse a llorar porque no me quieren dar tiquitique en la pantalla. Botelo, dale piqui pique a la pantalla. No seas malita, malito, malita. Ya sé bélico. ¿Qué es eso bélico? Ah, ¿yo? Yo siempre soy bien belicona. Mm. Mhm, mm, 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 mm. Mm. El bebé compañero. También. Ahorita los voy a sacar. Ahorita los voy a sacar a jugar. Miren cómo me tienen. En vez de estar así, estoy así. Estoy así sentada. Es que no tengo sillas chiquitas. Los bancos están bien altos. Y para estar el tamaño de usted. ¡Ay, mi rodilla! Todo me rechina. Me rechina todo, chicos. Me rechina la rodilla bien feo. Me rechina el codo. Estoy toda defectuosa. ¿Cómo la ven? Bebé Nachito. Ahorita los voy a sacar porque si no se van a poner bien bélicos. Entre ellos se ponen a estar jugando. Se me antoja un poquito de juguito. Así. Es que... Ay, mi Leti anda por aquí. Muchas gracias, Leti. Vino a ayudarme un tantito ahora aquí en TikTok, mi Leti. Polito, te quiero mucho. ¿Mm? ¿Por qué estás sola, Lecita? ¿Mm? Gracias, miren, Leti vino a ayudarme aquí en TikTok a darle tiquitique a la pantallita. Mm. El Johnny anda muy rebelde. Tiene días que anda muy rebelde. No quiere estar aquí conmigo. Anda muy rebelde el Johnny. Así son los maridos, chicas. Un ratito te quieren y al otro día no te quieren ni ver. Mm. No importa. Dice, yo he hecho esas albóndigas hechas de pura carne. Las conocí por primera vez comiendo en un comedor. Tenían vinagre. Yo siempre las conocí con relleno de huevo. Pero tienen, em, me derrita de puro amor con la Leti. Es que me está dando corazoncitos. Digo, ay, me derrito de puro amor con la Leti. Por eso la quiero mucho. Alecita también, pero ahorita Alecita anda de policía aquí en, en YouTube. Oye, Luis, pero esas que tú dices tienen no, trigo. Yo no sé dónde conseguir trigo aquí, fíjate. Gracias, Leti. Eres un amor. No me hagas reír. Estoy comiendo. Con un sartón. ¿Qué es trigo? El trigo. Ay, ¿cómo te puedo decir? Mm, es que vienen bolitas. Vienen unas bolitas de trigo. Ay, es que no sé cómo explicarte de dónde viene el trigo.
Alguien que me sepa explicar a mí para yo explicarle a él. Dice que con un sartenazo el Johnny se acomoda. El Johnny no se acomoda con nada del mundo, se acomoda cuando se le da su regalada gana nomás. Anda muy rebelde conmigo. Cuando lo vean que no está aquí, es porque anda rebelde. Pero como yo no le hago caso, me dedico mejor a hacer yo mis cosas porque si no, si me meto mucho en el mundo de estar así pensando de que "Ay, ya anda todo psiqui", no más no hago nada porque me transmite pura energía negativa. No es que ande así como de perruchento ni nada, pero se pone distante. De repente no quiere que esté hablando mucho con él. Y ya ni me digan porque le voy a poner dedo, porque ya le dije, vas a ver, un día te voy a poner dedo para que vean cómo eres de grosero conmigo. Y desde que empieza a jugar con sus amigos, me abandona. Ya nomás empezó otra vez a jugar con sus amigos y ya de ahí ya no me hace caso. Se pone bien bélico y no me hace caso. O sea, por si es bien rebelde. Y si le digo eso, se enoja. No es cierto. No es cierto, que no sé qué. Ay, ya me dio miedo. Pensé que venía, dije, ya me escuchó, ya valió. Pero sí es cierto eso. Pero sí es cierto, y ahorita que venga me voy a quedar callada. Al cabo no va a ver el video todo completo, no le vayan a decir. Y se pone rebelde. Se pone rebelde, no me habla, no me pela, no existo. Y si le digo algo, después me dice, no es cierto, que no sé qué, y vas a empezar a toda. Mejor ni lo pelo, no le hago caso. ¿Saben qué hago? Mejor me vengo y me conecto con ustedes en TikTok y ya. Yo tampoco no le hago caso. Mejor me dedico a triunfar. ¿Verdad que sí? Es que yo ya no quiero depender de nadie, chicos. Yo ya quiero ser independiente. Ya no sé cómo hacerle. Ya no quiero ser, ya quiero ser una mujer independiente. Ya no quiero depender de un hombre. Es muy difícil. Dicen, muchas veces nosotros los hombres necesitamos un momento para nosotros, pero no te preocupes, nosotros siempre pensamos en nuestra pareja. Pues sí, cuando se le ocurre, nomás existo yo. No, mira, yo lo que hago, yo sé, esto, pues ya tengo 10 años con él, ya lo conozco, son etapas, pero antes sí me afectaba mucho. Antes sí me ponía yo triste y me sentía mal porque yo sí no hablo con nadie. Ahorita pues ya me conecto todos los días y eso me está ayudando mucho a mí. Es que hay muchas cosas que yo no les platico, chicos, porque hay veces cosas que mejor me reservo, porque no me gusta así como, no sé, pienso a veces que no es importante en mi vida, pero hay veces que me siento medio apachurrada y todo, y es por esas cuestiones. Entonces yo lo que hago, ahorita que me estoy conectando, lo quiero hacer porque quiero salir adelante. Yo ya no quiero estar dependiendo nada más de él. Ni de él ni de nadie. Quiero volver a tener mi independencia. Cuando yo lo conocí, yo tenía mi negocio, yo trabajaba, siempre fui una persona yo trabajaba para mí, para mis hijos y todo, siempre pues yo tenía mi libertad para poder decidir que sí, que no ocupaba y poder tomar decisiones. Desde que me hice una persona dependiente a mi pareja, no porque quise, fue por acuerdos, porque una, yo soñaba con tener una familia, cosa que yo no tenía cuando estaba chiquecita. Entonces, a raíz de que yo soñaba con tener una familia, cuando yo tengo exparejas muy malas conmigo que nunca me ayudaron, que trabajaba y aún así me hacían hasta lo que no, y hasta la fecha. Pero ya les dije ese tema más adelantito lo voy a hablar porque em, no quiero perjudicar ahorita a otra personita que tenga que ver con esta situación. Por eso me estoy aguantando un poquito de eso. Pero bueno, esas personas, a pesar de que yo trabajaba, me hacían la vida imposible. Me robaban mi dinero, me robaban mis pertenencias, me hacían muchos daños, no sé, eran muy malas conmigo. Y digo malas porque obviamente es una persona y esa persona, su familia, todo el tiempo la apoyaba para que, no digo que le decían, ve y hazle esto, pero siempre le creían y al último terminaban apoyando sus fechorías que hacía hacia mí.
Entonces yo no era una persona libre, siempre me hizo la vida imposible hasta más no poder. Iba a mi trabajo y en mi trabajo iba y me gritaba cosas afuera del restaurante, me hacía pasar vergüenzas. A la salida que yo iba a agarrar el transporte me pegaba esperando el transporte o cuando iba a cruzar la calle, me hacía hasta lo que no. Me hacía daños en mi carro, yo me compraba mi carrito para yo poderme andar moviendo con mis hijos para arriba y para abajo y me hacía daños en mi carro. Me hacía un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasó eso? Cuando yo me tuve la oportunidad de estar con Johnny, pues él quería que yo me dedicara al hogar. Entonces yo me quise dar también la oportunidad de poder tener, como tenía esa ilusión, porque no tuve una pareja con la que realmente me tratara como, me diera un hogar y una familia, cosa que yo todo el tiempo era lo que buscaba. Entonces yo me dio la oportunidad de dedicarme al hogar, pero ya han pasado 10 años. Entonces yo de ahí con el paso del tiempo me he dado cuenta que no me siento a gusto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Sí, tu pareja te puede dar un techo, te puede brindar ciertas cosas de tus necesidades, pero al final de cuentas pierdes tu libertad. ¿Por qué libertad? Porque ya no tienes tú no eres el proveedor y tú no puedes decidir que sí, que no. No puedes decidir a la hora que tú ocupas algo, decir, ah, pues yo, por ejemplo, tú trabajas y tú sabes si te puedes comprar o no te puedes comprar algo. Y no te tienes que estar esperando a pedir y todas esas cosas. Aunque muchas tienen la suerte que todo les dan. No voy a decir que no, pero también pasan muchas situaciones. Yo siento que una relación no es perfecta, ¿no? Todo lo pongo en un balance, no crean que me hago víctima en la situación y todo. Yo creo que nada, no todo el tiempo es de color de rosa, pues siempre hay algo. Entonces mi situación es que ya no me gustó, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser, me van a decir, ¿por qué no te largas a trabajar? Porque no quiero volver a tener la misma vida de antes. Sí, me voy a ir a trabajar a un restaurante, probablemente, me van a dar a lo mejor un puesto de cocina, lo que sea, pero no voy a salir de ahí. Yo sueño con algo más. Ya tuve una vez mi negocio y lo intenté un añito, no se pudo por muchas razones, pero sé que puedo volverlo a hacer. Entonces, esa es mi meta. Tal vez se me ha puesto un poco complicado, sí, no voy a decir que no, pero sé que lo voy a lograr tarde que temprano, entonces ese es mi sueño. ¿Por qué? Porque yo sé que lo que yo llegue a lograr aquí es lo que le voy a dejar a mis hijos el día de mañana. Así es que si yo ya no llego a estar aquí, yo no voy a decir, yo no quiero ser una persona mayor y que ellos tengan que estarme cuidando, que tengan que estarme comprando medicinas, que al rato yo me tenga una enfermedad, que Dios quiera y ojalá y no pase eso, y que ellos lidiren conmigo, yo no quiero eso. Entonces digo, ¿qué va a pasar si yo me sigo trabajando nada más así para otras personas? Sé trabajar, sé hacer cosas, sé emprender y todo, pero pues me hace falta, me hace falta mucho eso. Y pues no es obligación que mi pareja me dé todo para que yo haga mis necesidades, pues porque si mi pareja me siguiera el rollo en todo, créanme que ya hubiéramos hecho juntos muchas cosas, pero pues yo no puedo obligar a nadie, así es que estoy haciéndolo como yo pueda, a mi manera, poco a poquito. Hay veces que puedo estar, hay veces que no puedo estar, pero pues ni modo. Trato de siempre ponerme en las manos de Dios y yo sé que tarde que temprano se me va a llegar esa oportunidad, así es que mientras siga luchando, yo sé que va a llegar el momento tarde que temprano y cuando se llegue ese momento, entonces ahí sí los invito para que vean em, pues lo que voy a tratar mis capacidades de poder sobresalir adelante, porque créanme que quisiera hacer muchas cosas, pero pues bueno, por decisión mía sigo estando como estoy, porque obviamente sigo decidiendo. ¿Sí se dice así? Decido seguir en la misma situación de estar en el hogar. Y siempre una u otra cosa me detiene, pero ay, son muchas cosas muy complicadas, chicos. Son decisiones que a veces es bien complicado tomarlas, porque a veces es o es Chana o es Juana. Decían por ahí, Chana o Juana. A ver, dice, a la vez siempre ten una amiga a tu lado. Muchas veces aunque los hombres podemos ser mejores amigos, en ocasiones también somos muy enamoradizos. No sé,
yo por ese lado yo no te puedo decir ni tampoco meto las manos al fuego por Johnny, porque pues yo hasta ahorita no he tenido una situación así de fea de que yo te pueda decir que yo sienta que me haya faltado el respeto con alguna otra persona o que le pase por la mente. No sé, yo no sé, yo no soy adivino para saber qué es lo que pase por sus pensamientos, pero hemos pasado muchas etapas que lo único que les digo es que cuando empieza con sus amigos, aleja mucho de mí. Y al rato me va a decir, ay, ¿por qué andas diciendo esas cosas y que no sé qué? Pero no estoy diciendo nada malo, es la verdad. Y sí, tiene derecho, tiene que tener su espacio, no todo el tiempo tiene que estar encima de mí. Por eso es que yo me enfoco en grabar videos, yo por eso me enfoco en conectarme, o sea, esa es mi manera de cómo, en vez de ponerme así con una amiga, estar platicando, yo me vengo y me conecto con ustedes, pues porque a la vez siento que estoy haciendo algo que a futuro puede ser productivo para mí, ¿sí me explico? Dice, somos muy enamoradizos. Fíjate que yo algo que yo tengo en mi mente que yo te puedo decir que yo siempre he dicho que una relación no es segura. Y yo no te puedo decir que yo me siento segura de mi relación. No tengo inseguridad, no. Ni vivo pensando, ay, que si me deja, que si hace, que si habla, que si eso. Yo no. Yo no soy de las que te reviso teléfono, yo no te ando buscando, yo no ando viendo a ver qué hacen, porque muchas veces el que busca encuentra. Y no es que no quiera encontrar nada, simplemente yo digo, mira. Cuando algo mal está pasando, Diosito tarde que temprano te pone las pruebas en el camino y ahí es donde se vienen las decisiones. Sin necesidad de andar haciendo tanto panchito, ni gritos, ni esto, porque pues yo ya viví todo eso. Ya lo viví y no lo voy a volver a vivir. Entonces, yo ahorita estoy en una etapa donde digo, lo que es para mí es para mí. Y la persona que te quiere y que te realmente te respeta, te va a respetar, no necesidad de que tengas que estar cuidando, ni buscando, ni protegiendo, porque, ay, no me vaya a hacer esto. No, yo no soy así, al contrario, Dios le doy toda la libertad del mundo para ver si es cierto hasta dónde puede llegar. Y si todo está bien, pues que a todo dar. Y si algo pasa, pues ya Dios dirá. Donde vive vamos a ir a pelear. Te pasas. ¿Qué vas a hacer de cenar? ¿Cómo hago tortillas de harina? Héctor Rosas, ¿cómo haces tortillas? Ya hicimos de cenar unas albóndigas. Mira, ay, 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 ya se me encarrotó la de esa. Miren, chiqui, 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 qué ricas. Hice unas albóndigas en salsita de tomate. ¿Cómo puedes hacer tortillas de harina? Puedes hacer tortillas de harina muy fácil. Simplemente utiliza manteca, ya sea de cerdo, ya sea manteca vegetal. Los puedes hacer con aceite o con mantequilla. La harina, agua caliente, sal y amasas. Y fácil. ¿Cuánta cantidad? Pues 2 tazas de harina, dependiendo si quieres hacer una docena, 2 tazas de harina de trigo para las tortillas, 90, 95 gramos de manteca. ¿Qué otra cosa? Em, agua caliente y... Ay, perdón, se me viene. Agua caliente y salecita y amasas y la dejas reposar 20 minutitos y hacer las tortillas. ¿Verdad que sí, chicas? Bebé Nachito. Patito Juan. Ingrid, regálame el vaso del patito. Ay, ese vaso me lo regaló el Johnny. Hace, ya tiene tiempecito, pero no lo he usado. Ingrid, yo te puedo decir por un negocio de venta en línea y no sé cómo le haga, pero yo te puedo ayudar con la publicidad. En serio, fíjate que sí he tenido muchas ganas. Sé hacer postres, o sea, te sé preparar postres, te sé hacer cosas, comida. Fíjense que antes cuando tenía mi negocio llegué a hacer para eventos, llegué a servir en eventos comida, como el puesto de los tacos, llegué a vender tacos en fiestas y todo eso, nos llegaron a contratar. Deseo hacer postres como gelatinas artesanales, pasteles, pero algo que sea, no como para que me digas, uy, dame un pastel y decóramelo de tal personaje, eso sí, porque todo lo que tiene que ser de decoración, no, 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 no sé mucho, pero todo lo que es así caserito, sí te lo sé preparar, ¿no? Por ejemplo, prepararte un pastel de 3 leches bien riquísimo y poderlo vender así en rebanaditas casero y todo eso, sí. No único, pues que tengo que, por eso estoy
ahora sí que se va a oír así, pero por eso estoy haciendo mi luchita para que el día de mañana tengan la oportunidad, quiero invertir en algo. Porque otra de las cosas es porque tengo a la Polete en escuela, van a preparatoria y saben que en la prepa son muchos gastos y a veces me siento toda presionada porque resulta y resalta que durante 9 años la, la otra parte que es responsable de la Poletcita nunca me ayudó, ¿no? Entonces ahora que Polet se regresó, em, llegamos a un acuerdo verbal porque no lo hicimos legalmente. Y me dijo esa persona que no, que se iba a hacer cargo de todas las cosas que necesitaba, que ahora le tocaba, que porque después de tanto tiempo y ¿para qué indago en tanto ese tema, no? Ya cuando lo hable bien les platico con todo y detalles. Y resulta y resalta que ahora ya me está empezando a exigir. Y sí le ayudo yo a Paulette, no voy a decir que no, sí le ayudo, cualquier cosa que ella me habla, me dice, mamá, necesito esto, no tengo para esto otro. Eh, Como sea, yo trato de darle lo que me pide, lo que necesita, porque pues es mi hija, yo no la voy a dejar así, jamás la voy a abandonar en su una necesidad y menos con cosas de la escuela. Y a raíz de eso, se me vinieron muchos problemas porque esa persona nunca está conforme con nada, sigue molestando, molestando y molestando y molestando. Y ahora ya me está exigiendo. Ahora ya me está pidiendo que le quiere que le esté mandando más y más y más. Y como no tengo para cubrir todo lo que esa persona habla y me pide así cuando cumple el dedo, porque me ha querido hacer ahorita como quiere, ha estado comportándose de una manera como no se puedan imaginar. Entonces Polete se quiere regresar conmigo. Entonces tengo esa presión de que Polete quiere regresarse a estudiar conmigo y yo sé que cuando se regrese a estudiar conmigo me va a tocar al 100% de todos sus gastos porque esa persona no me va a querer ayudar y yo ya no. Yo Polete regresándose conmigo, yo ya no quiero saber nada de esa persona porque es muy problemática, muy, muy problemática y la verdad no me deja, nunca en la vida me ha dejado en paz y yo pensé que a estas alturas ya iba a tener la madurez para poder llevar una responsabilidad a ambos sin tener que, imagínense ya cuántos años, sin tener que estar viviendo como si fuera el pasado y sigue molestando y me ha causado últimamente me ha causado mucho estrés, mucho coraje, muchos problemas también por todas las acciones que hace. Hay veces que no quiere ir a hacer cosas que le corresponden y me manda a decir de un día para otro y pues ya a mí me descontrola, me desbalancea porque me agarran en curva. Pues ustedes muy bien saben que cuando hay algo que hacer siempre uno se debe de avisar con tiempo, ¿no? Y no, a mí se me avisa así de un día para otro y si no hago las cosas como tal, pues ¿quién es la perjudicada? Pues nada más los hijos. Entonces, por eso les digo, no, 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 yo necesito ser una persona independiente para poder salir de esta situación en la que me encuentro, porque a raíz de eso se me han venido muchos problemas. Y ella es un desastre en la repostería. En serio. Dice, ahí puede estar la respuesta del Johnny. Así. Pues sí, pues una de las cosas sí nos ha ocasionado muchos problemas. Pero, y sí, la verdad que sí, muchas cosas sí nos ha ocasionado muchos problemas en nosotros personal porque nos causa mucho estrés. Y más que nada porque a mí me dice Johnny, no, es que no vas a ir a hacer las cosas a la hora que te están tronando el dedo y que no vas a ir a hacer eso, pero parte yo me siento que es mi responsabilidad y digo, pues si no lo hago, estoy abandonando también lo mío, pues. Entonces uno como mamá nunca va a dejar a sus hijos hacia la mera hora solos y, o sea, yo siento que no, pero todo lo hacen con esa intención, pues, de causar problemas. Así es, Luis, tú que sí sabes. Yo te digo que yo no, no que tú. ¿Qué dice? Ahí puede estar la respuesta. Dice, yo te digo que yo no, no que tú. Pues dice que no. Pero bueno, es que él está en su mundo.
Dice, cómo joden los ex. ¿Verdad que sí, Leti? Eso nunca. Uy, uy, quisiera agarrar y así, picarle los ojos. Es un dicho, ¿no? Pero obviamente no se puede. Pero sí, la verdad son una molestia. Y no sé si porque piensen que porque hago estas cosas han de creer que a lo mejor me está yendo súper bien o no sé qué. Luego más que es un adicto. Cállate. Ya va a empezar el Johnny, no le den cuerda, ya no le quiero dar cuerda porque el Johnny, es que el Johnny sí le dice de cosas. El Johnny sí le dice de cosas, no se queda callado. Es la verdad. Y sí, y por eso les digo, últimamente estoy en esa situación y digo, no, y a veces ya no hallo la puerta, chicos. A veces yo ya quisiera salir corriendo y desaparecerme del mundo y meterme abajo de la tierra y no saber nada. A veces me dan ganas y decir, ya no quiero saber nada y todo, pero pues no, ¿verdad? Obviamente es un decir, tengo que afrontar las consecuencias de mis errores. Son errores míos por no saber dónde te vas a meter, pero pues también a la vez tengo que entender pues que nadie sabemos tampoco cómo va a ser la otra persona el día de mañana, pues tampoco no soy adivina y no quiero cargar con esa culpa todo el tiempo porque todo, imagínense en la situación que me encuentro, toda presionada. No sé qué decisiones tomar de repente y luego todavía sentirme culpable por los errores que cometí y todo eso. No, hombre, pues me voy a caer en depresión nada más y lo que no debo de hacer. Necesito ser fuerte, necesito ser una persona con la cabeza fría, pensar bien y saber tomar decisiones para poder salir adelante y poder hacer lo correcto ante esa situación. No vale la pena, Luis. ¿Qué dice? Aquí está yo. Dice, sí, aquí ando. Dice, nos ponemos de acuerdo, Johnny, vamos a ir a pelearlo. No, el Johnny ya le ha dicho de cosas. Pero les voy a decir una cosa, la única perjudicada después son los hijos. Los únicos perjudicados son los hijos, cuando uno empieza a hacer las cosas de una manera incorrecta. Aquí la única manera que yo puedo solucionar ese problema es arreglarlo legal. Nada más. Porque de otra manera, la única perjudicada no soy yo. ¿Yo qué? Pero, pues, no sería lo correcto. Muy llorón. Luego me va a querer demandar por daño. Ay, Johnny, cállate. Es que el Johnny es bien peleonero. El Johnny no tiene. Al Johnny le vale el Wilson, a él, todo. No creas que él se tienta el corazón, es bien perruchento. Y saben una cosa, yo siento que esa persona se la pasa viendo mis cosas que yo hago aquí en redes. Y a raíz de eso está buscando nada más cómo estar jodiendo. Ay, les digo una cosa, miré una sombra. Como que algo brincó. Yo puedo decir, yo te entiendo, Johnny, pero yo sí fui y le pegué. Y dejó de molestar. No, cállate. No, ni digan esas cosas. Al Johnny sí le vale. El Johnny sí le pega. Sí es capaz de pegarle. Pero lo que pasa es que la otra persona es bien así. Lo único que hace es estar molestando, bla, 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 bla. Y jode, y jode, y jode. Y ya esta última vez yo ya dije, yo ya no voy a ceder, lo siento mucho, pero yo ya no voy a ceder en todas las cosas que me diga, veías esto así. Por ejemplo, en esta vez que se vino el periodo de que los plebes van a volver a reinscribirse en escuela, me avisan de un día para otro. Yo no niego que yo puedo cumplir con las partes que me corresponden, pero ¿por qué decirme de un día para otro nada más porque esa persona se emberrinchó y dijo, ay, no, pues dile a tu mamá que venga y que ella te lleve? Entonces, imagínense, yo tengo que moverme, descontrolo a Johnny porque obviamente pues él me lleva y obviamente si él no puede, pues yo podría ir a hacer las cosas, pero pues ya, aunque no crean, ya eso causa un disgusto. ¿Por qué? Porque no lo hacen por algo sano. Dijeran, ay, es que esa persona está trabajando y pues Ingrid, yo no tengo oportunidad, ve y tú haz las cosas, fíjate que se me atravesó el perro, el gato, el ratón y lo que sea, ¿no? Pero no, todo es por
Así, ¿sí me explico? Entonces sí me causan muchos problemas de coraje a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. Porque al Johnny le vale. El Johnny nomás dice, el Johnny dice no y es no, a él no le importa nada en la vida. Pero pues, yo en qué situación me encuentro. Ni modo de dejar a mi... ¿Sí me explico? Entonces todo eso pasa, chicos. Y a raíz de eso, pues hemos tenido un poquito de muchos inconvenientes. Por eso les digo que ya, yo ya quiero ser, yo quiero ser independiente. No sé qué quiero hacer, no sé qué es lo que pueda hacer. Aparte de esa manera, pues yo ya le ayudo a Johnny. Ahorita voy a seguir con lo de mis redes, todo eso. Cuando se me presente la oportunidad, voy a ver en qué invierto para poder, para poderme hacer un negocito y poderlo vender en línea, no sé. No sé a ver qué es lo que se me viene. Así son muy hombrecitos y a la mera hora no son nada, pero aunque los quieren entender porque siempre han tenido problemas en su niñez, pero siempre van a estar por delante nuestra pareja. Así son, exactamente. Hola, dice, está muy bien que quieras independientemente, te saludo desde Uruguay. Ay, Laura, muchas gracias. Muchas gracias, corazón. Un saludito desde aquí, desde Tijuana. Sí, quiero ser muy independiente, no quiero ya ser así, no en mala onda, pero es algo que me carcome la cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer para que saque provecho? Em, y que se pueda hacer, que pueda hacer porque no pueda tener pérdidas, ¿sí me explico? Entonces ahorita es lo que traigo en mi mente, no sé, necesito ver un negocito bien. A veces me dan ganas de publicarme en las redes y poder decir que me presto mis servicios para poderles preparar comida para eventos, pero todavía no sé cuánto podría cobrar para todo eso. Ay, no sé, chicos, tengo muchas cosas en mi mente, pero yo sé que Diosito me va a poner, o sea, no me desespero, porque lo más importante es que le pido a Dios que aclare mis pensamientos y que me ayude para poder tener algo concreto y poder hacerlo. Porque sí, tengo todo el apoyo de mi pareja y todo eso, pero en esta situación, pues no es obligación a veces de la pareja cubrir daños que nosotros traemos. Tranquilos, lobos, supérenlo. Así es, chicos. Pero bueno, ya les platico un poquito de chismecito, ¿verdad? Es que lo traigo bien aturudo. Me da mucho coraje. Me da mucho coraje porque a raíz de eso, a raíz de eso causan mucho descontrol, traes cargando todo el tiempo una maleta, todo el tiempo coraje, estrés y luego uno tiene que seguir como que nada pasa, pero la verdad, los ex son bien molestones. Y como no les va bien, no dejan que uno esté bien. Y la única manera que yo puedo estar bien ya hasta que ya mi bendición ya sea mayor y que ya pueda estar lejos, porque mientras esa bendición esté viviendo allá, así va a ser todo el tiempo, va a estar molestando. Va a estar molestando y molestando y molestando. Pero bueno, así es que un consejo que les doy en la vida, no le des importancia a esa persona, no, ni le pienso dar importancia. Fíjate que no le trato de dar importancia porque sigo adelante y yo sigo con mi vida y me empiezo a enfocar. Lo único que sí sé es que pues me siento presionada. Me siento presionada por las responsabilidades que tenemos y por cómo se dan las cosas. Por eso. Porque me empiezan a exigir de más y de más y más. Y lo peor del caso es que me da muchísimo coraje que yo sí cumplo como pueda, bien o mal como yo pueda, trato de cumplir y la otra parte no cumple. Y le vale, y le vale y no le importa. Y todo eso es lo que más me da coraje porque digo, ay, no sé ya. Me da mucho coraje, por no tanto por mí,
sino porque ya dije, lo único que se perjudican en los hijos. Y uno como mamá siempre quiere que sus hijos estén bien. Y a raíz de eso, pues yo me siento presionada porque yo quisiera que no le faltara nada. ¿Sí me explico? Pero bueno, tú tranquila, aquí siempre vamos a estar para ti y dile a Johnny que te apoye y entienda. No, sí me apoya y sí me entiende. Sí me apoya y sí me entiende y todo eso, pero pues hay cosas que también él pone sus límites y yo también, pues está bien. Yo lo entiendo y él está bien que él ponga sus límites para que él esté bien. No, porque muchas veces, mira, el ser humano debemos de entender algo, que no todo el tiempo es responsabilidad de la pareja que tiene que estar al 100% apoyándote en todo. Si no quieren a veces, pues uno no puede obligar. Son cosas que nacen de su corazón y si en su corazón quiere poner límites y dice, no, yo no voy a hacer esto ya más por esta persona, pues está bien, yo se lo respeto, no lo puedo obligar. No por eso le voy a decir, eres una mala persona, no por eso le voy a decir, no me quieres, no quieres hacer nada por mí. No, pues tiene derecho a poner sus límites, no pasa nada. Lo único que les digo, sí me da muchísimo coraje porque a raíz de eso yo me siento presionada y descontrola toda mi vida porque empiezo a tener que tomar decisiones y cosas que no deberían de ser así. No deberían de ser así porque si fuéramos dos personas tan solo tantito respetar los acuerdos que tenemos y la responsabilidad que ambos tenemos, no habría necesidad de estarme sintiendo yo así. Pero bueno, así es, Luisa, aquí estaremos apoyando. Muchas gracias, Leti. Les agradezco. Y sí, les digo que mi salida de todo esto es, yo por eso les digo, me pongo en mis redes, a lo mejor van a decir, no, no haces muchas cosas. A veces me siento mal porque siento que no estoy haciendo cosas importantes. A mí me gusta enseñar, compartir algo productivo, pero a veces digo, si no me arriesgo ahorita a empezar así de la nada, por ejemplo, una semana me conecto en TikTok, porque obviamente en YouTube no puedo, pues porque el canal, el algoritmo lo detecta que es para recetas, entonces es menos social que que en TikTok. TikTok lo puedes utilizar más para conectarte, para socializar, para hacer las misiones, los retos y todas esas cosas. Está un poquito más abierto para eso. En YouTube, sí, pero ya mi contenido estuviera bien desbalanceado. Ya se dieron cuenta cómo empieza a bajar de vistas, cuando uno empieza a descontrolarse un poquito, cuando faltas, cuando no haces recetas que son relevantes, muchas cosas. YouTube es un poquito más estricto para el algoritmo. Y entonces no lo comparto ahí. Entonces cuando me pongo así a veces me siento como muy tonta y digo, ay, digo, no estoy haciendo nada importante, simplemente estoy haciendo mi limpieza, no tengo muchas cosas que hacer y a veces me desanimo, pero digo, no importa, o sea, así se empieza, tarde que temprano voy a tener la oportunidad y me pongo a hacer cositas. Yo tengo un sueño muy grande en mi cabeza y sé que lo voy a poder cumplir. Y cuando ya se empiece a hacer las cosas, les voy a platicar, les voy a decir, miren, esto era lo que yo traía en mente, pero vamos a dejar que Diosito ponga en su camino. Y, y a la vez me lo hago porque quiero salir adelante y otra porque me siento con esa presión, pues. Me siento con esa presión de que todos los días me dice, ya me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí, yo ya me quiero ir para allá con usted y que no sé qué, pero ahorita no puedo cambiarla. No puedo cambiarla de escuela, chicos, no puedo hacer esos movimientos. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso me detiene. Eso me detiene porque se acaban de hacer gastos grandes ahorita de la reinscripción, acaba de pagarse el semestre de la escuela, y saben que en la preparatoria les piden libros, cada libro cuesta una cantidad, cierta cantidad, estarles pidiendo, y son cositas pues que yo no puedo darle ahorita para hacer la verdad, yo no puedo hacer esos cambios de repente pues, entonces sí me siento con esa presión aunque no lo crean. Entonces le digo, espérame poquito, espérame poquito. Pero, ay, no, es un coraje el que me da. ¿Y todo por qué? Por esa persona. Porque esa persona sabe que está ocasionando puro estrés. Dice, ya me suscribí a tu canal para apoyarte en alguna forma. Ay, muchas gracias, Laura. Te lo agradezco con todo mi corazón. La verdad se los agradezco muchísimo. Dice, es que nosotros los hombres sí llegamos a poner límites
y miedos, pero en el fondo siempre vamos a apoyar a nuestra pareja. Sí, en el fondo sí me ayuda Johnny, yo no estoy diciendo que no, la verdad me ayuda muchísimo, pero sí llega un punto en donde él dice, o sea, yo te ayudo, pero hasta aquí. Y lo entiendo, no es como que me tenga que estar ayudando todo el tiempo. Miren, me ayuda para invertir en las recetas. Me ayuda, pues prácticamente él paga todos los gastos de la casa, de las mascotas, internet, agua, luz, todo, pues todos los gastos se los lleva. Yo no digo que no. Por eso les digo que yo me voy a trabajar con él todos los días. A lo mejor no ando haciendo cosas pesadas, pero lo trato de ayudar en lo más mínimo porque de esa manera yo me siento que trato de ayudarle un poco. ¿Sí me explico? Si yo agarro y tomo la decisión de irme a trabajar y alejarme, todo se va a venir para abajo, chicos, todo se me va a venir para abajo y creo que ustedes lo van a entender. No es fácil. Y más porque se va a venir ese coraje de decir, a causa de eso, tú tuviste que sentirte con la obligación de ir y hacer estas cosas y voy a empezar a hacer un descontrol en mi vida, pues. Tú cantas muy bonito, yo siento hasta unos covers serían fantásticos. Ay, no, ni me digas que canto bonito porque me abuela. Voy a creer y hasta me voy a sentir cantante. Ah. No sé, pero tarde que temprano voy a hacer muchas cosas. Le digo a la Polete, tú no te preocupes, le digo, mira, nos ponemos a hacer gomitas, hago el propio chamoy natural. Tengo que hacer pruebas, obviamente, le digo, y te puedo dar para que tú puedas vender en la escuela con tus compañeros y yo también puedo buscar cómo publicar para eventos, todo eso. Entonces traigo muchas cosas en mente, con el favor de Dios. Y yo sé que lo voy a poder lograr tarde que temprano. Entonces, nomás es cuestión de seguirle echando ganas, de seguir encomendándose uno a Dios y no dejar que las malas energías de las personas hagan que uno se sienta apachurrado, porque mira, les voy a decir una cosa, cuando uno se siente apachurrado y uno trae tantas cosas cargando, la cabeza se nubla y los pensamientos ya no están claros para poder seguir adelante. Lo más importante uno es estar bien emocionalmente, buscar su estabilidad para que tu mente piense clara y entonces tengas esa motivación de, órale, voy a hacer esto. Porque mientras traes toda la cabeza hecha una pelota, créeme que es bien difícil pensar y avanzar. Es muy difícil. A lo mejor para muchos no, a lo mejor para muchos sí, pero a mí sí se me hace así. Yo la verdad cuando traigo mi cabeza hecha pelota se me hace muy difícil tomar decisiones, pensar qué es lo que puedo hacer. Y yo cuando tengo mi mente clara, puta, digo, ay, puedo hacer esto y esto y esto. Y a mí no me da vergüenza irme y vender comida, irme no sé, es que yo soy una persona que les puedo decir que yo me puedo ir a vender a la calle cosas, pues postres, lo que sea. O sea, no me importa hacer eso. Pero ahorita está esa situación que si yo empiezo a tomar esas decisiones de una y de otra es por la presión que se me está dando por cierta situación y esta otra parte es como de que, o sea, sí te apoyo, pero, o sea, no se me hace justo que tengamos que estar nosotros así por cierta situación. Entonces, ay, no sé, es mucho, pero vamos a seguirle dando para adelante. Van a ver, la Ingrid va a ser bien chingona y va a salir de todo esto. De mí se acuerdan. Y de aquello, pues ya cuando se haga, es que no quiero decir muchas cosas porque yo sé que esa personita siempre está viéndome y utiliza las cosas que yo hablo aquí para estar molestando. Ha hecho muchos comentarios, pero no quiero estar diciendo porque luego lamentablemente no son personas razonables y luego van y me empiezan a estar diciendo cosas que no. Muchas cosas. Dice Ingrid, Dios está de tu lado con todo lo que te pasas. Yo sé, Leti, yo sé que Diosito no nos abandona. Mira, fíjate lo que pasó. A Johnny le pasó lo del carro. Le robaron el carro, lo recuperó. ¿Y qué pasó de todo esto?
A raíz de eso se vino algo nuevo. Mira, Johnny me regaló el teléfono. A causa de eso yo me motivé y dije, me voy a empezar a hacer. Lo hubiera podido hacer con el otro teléfono también, no pasa nada. Pero fue como una motivación para mí, porque yo sé que él lo hace también para que yo me impulse y yo busque la manera de cómo también salir adelante, pues. Y dije, ok, entonces ya me empiezo a hacer, ya me puse a hacer un poquito más los lives todos los días. Ahorita traigo en mi cabeza a pensar qué otras cosas puedo hacer, porque normalmente lo único que hago es en la semana me voy al trabajo con él, regresamos, me llego, me pongo a hacer de comer y ya lo de ahí es pura, es que sí tengo trabajo, pero mi trabajo es aquí en casa, tengo que cuidar a mis mascotas, yo soy la que me hago cargo de ellos, la limpieza de toda la casa. Johnny sí me aporta todo en lo que es lo económico, pero de allá en fuera yo tengo la responsabilidad de todo lo demás. Entonces un trabajo de casa también es pesado. No crean que mantener una casa limpia, acomodarle a los mascotas, atender al marido, mis cosas, mi tiempecito para mí, todo eso también me requiere tiempo, energía, desgaste. Entonces no crean que nada más es, ay, ahorita en 5 minutos termino y ya tengo todo el rato libre. No, a veces termino durmiéndome hasta las 12, 11:30 de la noche, ando lavando los pañales de los perrijos. Y no me quejo, ¿ok? Al contrario, simplemente estoy platicando de que si es un trabajo también te quita tiempo, energía. Entonces, digo, ¿qué es lo que puedo hacer para ser productivo? Y ahorita traigo en mi mente eso. Y ahorita tengo entraditas de dinero porque hago mis ventas. Ya saben que de repente vendo cositas en línea, en Facebook, pero es ropa. Son cositas así que me salen, vendo ropa y lo poquito que agarro, pues lo tengo que estar mandando para la Polet y así. Pero ya en una chancecita que tengo, quiero ver con qué es lo que voy a invertir les dije, me quiero hacer un negocito, poder hacer desde casa y poder, no sé, hacer cosas pues como para eventos, no sé, postres, algo. Entonces, pero para eso necesito ir haciendo pruebas, pues. Necesito ir a hacer pruebas porque obviamente como no son cosas que hago todos los días así muy seguido, quiero tener una receta en específica por si llego a hacer un decir. Voy a hacer gomitas y postres para eventos, como, es que aquí le llamamos mesa de chamoy. Así se le llama, donde decoras toda una mesa y pones todo lo que es de postres como gomitas con chile, botana, todo lo que tenga que ver de botana. Entonces tengo que tener como bien claro. Y de repente digo, ¿y si vendo fresas con crema? Y de repente digo, ay no, mejor me voy a poner a vender comida. Servicios de comida y así traigo como que un montón de cosas en mi cabeza. Entonces no sé, uno por los hijos hace lo que sea. Sí, exacto, es lo que yo le digo al Johnny. A veces el Johnny se estresa y todo eso no porque no quiera que ayude, sino que dice que no hay necesidad de que yo me tenga que sentir así todo porque aquella persona no quiere ser responsable. Entonces me quiere dejar a la mera hora todo a mí. Me quiere dejar toda la mera hora todo a mí. ¿Y qué es lo que hacen? Los hijos terminan diciéndote, mamá, es que ocupo esto. Y si la otra parte no ocupa, sabe que mamá siempre va a ser más responsable y siempre uno va a terminar cumpliendo. Y ahorita la presión es esa, la presión que traigo es que Polete me está pide y pide y pide si quiere cambiar. Yo ahorita no puedo, es algo que me siento presionadísima, como no se imaginan. Y, y pues aunque no quieran, causa estrés, porque dice uno, ¿qué necesidad tiene de que yo me tenga que sentir con esa presión todo porque ya no quieren estar allá, porque la persona esa nomás está molestando? Nomás está molestando, 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 molestando. Y utilizan a los hijos para darle en la torre a uno. Y eso es lo que más coraje causa. Y quisiera decirles muchas cosas, chicos, con detalles, pero yo no quiero perjudicar a nadie. Yo no quiero perjudicar a nadie porque después de eso escuchan y luego van y atacan allá. Entonces yo no quiero ocasionar eso, pero un día vas a ver que no voy a decir con todo y los detalles, todas las cosas para que digan, oye, Ingrid, ¿cómo te aguantaste tanto el coraje? Pero tan así. Pero ahorita no puedo hacerlo, pero es pasadito, pasadito, pasadito esa personita.
que yo no sé por qué Dios les da la oportunidad de ser padres a las personas que son así de malas. Malas, 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 malas. Porque no nada más se trata de ser una persona irresponsable, es mala esa persona. Pero bueno. Pero bueno, chicos, ya me desahogué. Ya me desahogué, ya les platiqué sin querer queriendo. Ya me sacaron. No, no es cierto, no sin querer queriendo. Yo lo dije porque yo quise. Porque a veces no me quiero quedar callada. Hay veces que yo me vengo y me paro con ustedes y estoy jiji, jaja, pero por dentro voy apago la cámara y uy, ando cargando una maleta de 100 kilos todos los días. Pero pues tampoco digo, bueno, yo sé que hay personas que están en situaciones peores que yo, así es que no me siento, yo sé que no estoy mal, pues son situaciones simplemente que tengo que organizar y tomarles y poner todo en orden, más que nada. Eso es lo importante, que tengo que poner todo en orden. ¿Por qué cree que todo el tiempo les digo que sigo cargando con los errores que cometí en mi pasado? Por eso yo les recomiendo, cuando son chamaquitas que me dicen, ay, Ingrid, y que andan de novias, yo siempre les digo, no, 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 a mí no me pidan esos consejos, porque para mí, yo les puedo decir, no tengan novio, no se aferren a nadie hasta que ya estén grandes y sepan conocer un poquito de las personas y puedan decidir y darse cuenta con quién están tratando, porque a veces tenemos tantos problemas psicológicos, que eso es lo que a mí me pasó. Yo siento que a mí lo que me hizo falta, nunca he ido a terapia a hablar ese tema, pero yo tantas cosas que yo leo y escucho y yo me autoayudo, he llegado a la conclusión de que a mí me hizo falta mucho mi papá. Y a raíz de que yo no tuve a mi papá, yo me involucré con parejas que lo único que hicieron es pues hacerme daño. ¿Sí me explico? Y a pesar de que me hacían daño, yo seguía aferrada a estar en lugares que no me pertenecían y se aprovecharon nomás de mí. Ya cuando yo ya quise sacar las uñas y no dejarme con eso, pues entonces, como esas personas, lo único que son personas malas, pues no te van a ver con ese sentimiento de, ay, pobrecito, estoy haciendo daño o algo. Al contrario, lo único que van a hacer es, te van a decir que estás loca, que hasta lo que no, pues. Entonces, ¿qué es a lo que voy? Esos errores que yo cometí los sigo cargando hasta ahorita. Y los voy a seguir cargando, chicos, hasta que ya, hasta que ya desaparezca de este planeta yo. Pero bueno, ni modo, hay que enfrentar la vida como sea. Yo sé que tarde que temprano voy a poder poner un hasta aquí, mientras no le hace que siga jugándole esa personita al que no pasa nada. Antes me amenazaban, antes iban y me decían, te voy a quitar a tus hijos. Y si tú haces esto, y yo pues siempre sola. No tenía quien me ayudara, no tenía quien me apoyara. La única persona que me cobijó, que me pudo sacar de ahí fue Johnny. Para serle sincera, fue el único que me ayudó. Gracias a él yo pude alejarme de esa persona, porque esa persona me hacía hasta lo que no. Y no me importa lo que diga, ya les dije que me llegó a atropellar, me atropelló, me pegaba en mi trabajo, me hacía hasta lo que no. Y pues Johnny fue el único, y siempre lo he dicho, fue la única persona que ha dado la cara por mí, que me ha protegido y que me ha defendido de muchas maneras. Por eso les digo, no es justo que a pesar de todo eso que siempre ha visto por mí, tenga que llegar todavía después de tantos años, le tenga que estar causando yo más molestias porque esa persona sigue molestando ahora en la actualidad. Pero ahora ya no es directamente, ya utiliza otros medios para molestar. Entonces, pues Johnny se reencabrita y pues ni modo, pues tiene la razón. No lo voy a decir que no. Muchas gracias, Leti. Mm, muchas gracias. Si ustedes me abrazan cada vez que están aquí conmigo y que yo me conecto y que vienen a escuchar mis locuras un ratito, créanme que con eso yo me siento bien apapachada.
Me pongo a oír música. Cuando ustedes me vean que yo estoy diciendo cada tontería es porque estoy buscando cómo desconectarme de todas las cosas que traigo todos los días, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero, ¿sabes una cosa? Me siento también bien agradecida con Dios porque no me clavo. Ahorita porque lo estoy platicando, porque obviamente cuando uno platica y traes como esa cajita llena de cosas y cuando la abres, pues empieza a salir todo, ¿no? Pero una vez que yo me distraigo, me pongo a hacer otras cosas, lo saco, lo olvido. Pero lamentablemente todos los días me tienen que dar un trago amargo de todo eso porque ya les dije por qué, hasta que no pueda solucionar ese problema. Pero yo sé que Diosito me va a acomodar para que se solucione ese problema. Ni modo. Son cosas que pasan, hay que seguir adelante y lo más importante es nunca dejarse vencer. Y yo siempre he dicho, jamás me voy a dejar vencer. Estoy muy perrucha con la vida, no me voy a dejar nunca. Nunca me voy a dejar. ¿Y saben qué es lo que más me hace sentir a gusto? Que a pesar de eso, mira, mientras mis hijos me quieran y mientras ellos sepan quién soy y ellos se sientan felices estando conmigo, con eso me siento a gusto, me siento feliz. Eso es lo que me hace y me llena de mucha motivación. Me sintiera ahora sí que bien apagada si yo supiera que mis hijos no me quisieran y que pensaran todo lo malo que tratan de meterle hacia mí. Entonces, si ellos sí actuaran cosas entre mí, entonces ahí sí digo, se me viniera el mundo. Pero como yo sé que mis hijos están conmigo, y que ellos me aman y que a pesar de todo ellos nunca me van a ver de la manera que pretenden hacerlo, eso me llena de mucha fortaleza. Y al contrario, yo sé que voy a lograr muchas cosas y que vamos a salir adelante y que ellos van a estar. No les supe dar buen papá, pero yo sé que tienen mucho a mamá y que el día de mañana van a tener todo lo que tal vez ahorita están batallando. Entonces, es lo que me hace sentir a gusto y feliz. Así es que hay que darle puro para adelante, chicas. Así es que ustedes también les voy a dar un consejo súper grande en la vida. Jamás, jamás en la vida se queden con una persona porque acaban de conocer y porque sientan que es el amor de su vida en su momento y todo. Yo de mi experiencia, yo digo, conozcan, dense el tiempo de conocer años. Conózcanse a solas, conózcanse con la familia, conózcanse cómo es con los amigos, conózcanse en todas las etapas de la vida y ahí te vas a dar cuenta realmente con quién estás. Aunque nunca vas a terminar de conocer a una persona al 100%. Eso sí decía mi papá, puedes durar 20, 30 años con una persona y jamás vas a conocer. Y si no es que hasta más. Dice, pero al menos sí te vas a poder ir abriendo, te vas a ir dando cuenta los foquitos rojos. Y si desde un principio empiezas a ver un foco rojo, ahí no es. Ahí no es, date la vuelta y sin por más que tú ya diste la oportunidad de ver si esa persona no cambia ese foquito rojo y no hizo nada, no hay nada más que hacer, nunca se aferren. Eso es lo que me pasó a mí, yo me aferraba en lugares donde yo sentía que yo quería hacer familia, pero lamentablemente no era ahí y pues ahí están mis consecuencias. Y así es, chicas, así es que así es la vida. Hay que seguirle echando ganas y muchas gracias por escucharme, chicos. Muchas gracias por escucharme. Vamos a salir adelante. Dice saludos, bendiciones, Ingrid, lluvia de bendiciones. Bienvenido a la cocina de Araceli. Hola, chiquilla preciosa. Saludos y bendiciones igualmente para ti. Un besote y un abrazo. Así es que hay que echarle ganas, chicas. Dios nos hizo unas guerreras fuertes. Así es que mientras estemos agarradas de la mano de Dios, nunca nos vamos a dejar vencer. Y Ingrid todavía hay para rato, jamás me voy a dejar vencer. Yo creo que es lo que les da coraje. Les da mucho coraje eso. Y yo sé que les da mucho coraje verme que hago este tipo de cosas porque nunca se imaginaron que yo iba a dar un paso así, ni que en su vida se imaginaron que yo iba a estar haciendo eso. Y créeme que les ataca a más no poder. No tengo cómo comprobarlo, pero con todas las cosas que hacen, con eso me doy cuenta que me tienen tanto coraje, no sé por qué. Eso es algo que no entiendo, ¿por qué me tienen tanto coraje? Creo que si tus hijos te aman tal y como eres,
Ya con eso te ganaste todo. Sí, Leti, exactamente lo que te digo, no importa eso, no me importa. Algo que yo tengo, mira, mi hija mayor es bien trabajadora, ella está trabajando y está estudiando, que ahorita puso una pausa a sus estudios porque se cambió de trabajo. Estaba estudiando cosmetología y no me acuerdo qué tantas cosas más, ¿no? O ella trabaja en un spa, es cosmetóloga ahorita, te hace faciales, hace masajes terapéuticos y no sé qué tanto. Entonces, me siento muy orgullosa porque es muy luchona igual que yo. O sea, trata de salir adelante, ayuda mucho a sus hermanos cuando la necesitan y que me siento muy agradecida porque estoy muy bendecida por ese lado. No tengo unos hijos que la verdad anden con problemas malos, que anden haciendo cosas malas. Tengo mi hijo varón, igualmente. Tiene su carácter, el canijo, está en una etapa de aprendizaje y no les voy a decir que a veces se pone un poco difícil, pero no es un hijo que me dé más problemas que yo diga, así como no lo estoy juzgando, ¿no? Pero como hay mamás que andan, ¿cuántos hijos ya andan en adolescencia y ya tienen problemas legales o que ya tienen problemas de adicciones, cosas así? Y yo me siento muy bendecida porque mis hijos no andan así. Em, la más chica pues está en escuela, a raíz de que ustedes les tocó la etapa cuando les dije que estábamos en una etapa donde era muy rebelde porque estaba en su preadolescencia, cuando empezó en su etapa de la secundaria y batallaba mucho con ella y por eso es que se retiró. Yo sabía que al momento de retirarse, yo sabía que con el tiempo se me iban a venir problemas porque yo sé la persona con la que estuve. Yo todo lo que estoy pasando ahorita, mire, se los prometo que yo sabía que iba a pasar. Yo sabía y el Johnny me dice, tú misma lo dijiste que esto iba a pasar, Ingrid me dice, tú misma lo dijiste cuando platicamos, porque ya sabes, pues ya cuando aprendes la lección y te das cuenta de muchas cosas, ya sabes lo que te va a venir, ¿eh? Entonces todo eso para mí no es nuevo. Entonces, pero ¿qué pasa de eso? A raíz de eso hay más conexión entre nosotras, hay más comunicación, me tiene más confianza, ya se le quitó la venda de los ojos de la mala mamá, porque no me deja salir, porque no me deja ir con las amigas, porque me limita, porque me cuida mucho, porque esto, ahorita todo lo contrario. Entonces, a raíz de las cosas malas que han sucedido, algo bueno me ha traído. ¿Y qué es eso? Que yo estoy bien agradecida porque no que cabe, no tengo malos hijos. No tengo malos hijos y me siento muy agradecida con Dios y con eso. Con eso me doy bien por vencida. Ya lo demás, yo siempre les digo, ustedes no se desesperen. Tal vez ahorita no tenemos todo lo que, como todo hijo o todo ser humano, yo creo la mayoría del ser humano quiere es tener lo mejor, ¿verdad? Pero yo les digo, no pasa nada. O sea, déjense de a lo mejor no pueden tener los viajes, no pueden tener un gran carro, no pueden tener grandes cosas que ustedes quisieran, pero tenemos salud, estamos, cuando nos necesitamos unos a los otros, allí estamos presentes. em, o sea, es lo más grandioso que yo les puedo decir que ahorita tengo. Lo demás ya viene por añaduría, se dice así. Ya Dios dirá, no sé cómo pronunciar esa palabra. Dios, usted es muy hermosa, no le haga caso a usted, siga brillando. Dios le llene muchas bendiciones. Muchas gracias, chiquilla preciosa. Creo que eres Araceli, ¿verdad? Es que dice bienvenidos a la cocina de Araceli. Muchas gracias, corazón. Así es. Y pues esto les platico porque yo sé que hay muchas personas que pasan por esa situación, nomás que muchas personas no te ponen en redes, no están expuestas en las redes sociales, no lo platican, pero imagínense, yo veo cada historia y cada cosa que pasa, que yo digo, ay, Diosito Santo. A veces digo, no voy a hablar, pero a veces es importante, chicos, porque yo siempre les he dicho últimamente, a veces el quedarte callado siguen abusando las personas de ti. Y muchas de las veces necesita uno ponerles un alto y hablar y no callarte y entonces es donde empiezan a bajarle dos, tres rayitas, porque mientras te calles, porque dices tú, ay, no quiero problemas, no esto, te siguen molestando.
Sí, dice, yo la conocí con Rosy Salazar. Ah, muchas gracias, corazón. Gracias por estar aquí con Rosy. Sí, mi Rosy, lista. Muchas gracias. Es en el live, ¿verdad? Que hicimos de cocina las dos juntas. Así es, mis corazones, pero pues bueno, vamos a seguirle dando para adelante. Ya me quedé platicando otra vez otro ratito con ustedes. Es que este es mi lugar favorito. Este es mi lugar favorito. Es en el momento donde yo puedo platicar y no sé, a mí me gusta tanto. Yo no sé por qué no puedo hacer lives cortos y voy a decir lo mismo, pero es que me encanta estar platicando y más aparte esta parte era importante para mí platicarles un poquito porque sí, chicos, son cosas que pasan en la vida de uno y a veces creen que todo es color de rosa, pero no. Todo es más difícil de lo que uno se imagina, pero pues no pasa nada. Mientras haya vida, mientras haya salud, todo para adelante. Ok, chicas, pero bueno, me voy a retirar, chiquillas. Gracias por estar aquí, gracias Leti, gracias Araceli, gracias por sus lindas palabras. Saben que siempre vamos a ser las mejores guerreras de Diosito, por algo Diosito elige a sus mejores guerreras. Yo creo que somos unas de ellas, ¿no? Y es por algo. Dice, yo amo escucharte, Bella Ingrid, dice, sea lágrimas o risa. Muchas gracias, corazón. No, 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 no quiero llorar. Fíjense que soy muy fuerte. Es muy raro que yo me ponga a estar llorando. No sé, hablando de ese tema van a decir, ay, qué enfadosa eres, porque siempre dices eso, pero sí, soy muy fuerte. No, 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 casi todo el tiempo me guardo muchas cosas. Pero les digo una cosa, cuando exploto, ¡uta! Soy una bomba atómica. Soy una bomba atómica, no me callo. Cuando exploto no me callo nada de lo que siento. Pero pues también sé tener prudencia, ¿verdad? Hay que saber tener prudencia, hay que saber también dónde, cuándo. No, no, no me crean que soy todo el tiempo una santa palomita. A veces exploto y a veces sí digo las cosas. Cuando me enojo digo todo lo que pienso. No crean que me quedo callada. No crean que me quedo callada. Pero a la gente le vale. No les importa que les diga las cosas que yo pienso. Pero imagínense si no lo expresara, más les valiera. Más vale que sepan que me vale y que no me voy a quedar callada, ¿verdad, chicos? Es que solamente así es como la gente va a poner unos límites, no quedarse callado. Y ni modo, así va a ser. Pero bueno, chicas, me voy a retirar. Voy a dejarlas descansar, las quiero mucho, jaja, yo soy de re llorona, yo no lloro al menos que de plano yo ya no aguante. En ese tipo de situaciones no, me da coraje. Me puede hacer llorar algo que tenga que ver ya más interno. En ese tipo de cosas no, ese tipo de terceras personas me dan coraje y me da impotencia y todo eso. Y es muy raro que yo pueda llorar. Pero bueno, está bien, pero no es porque no quiera, ¿eh? Simplemente porque a veces siento que, no sé, soy medio rara. Miren, es que les voy a decir una cosa. Yo cuando yo he tenido así mis parejas y que yo lloraba en vez de, mm, de tener entendimiento, terminaban atacándome. Me empezaban a decir, ay, que manipulas con tus lágrimas, o tus lágrimas de cocodrilo, o tus lágrimas no me conmueven. Entonces todo eso me llenaba así y de un y de repente dije, yo no tengo por qué estar demostrándole mis sentimientos a nadie. Entonces yo ya es bien difícil que yo pueda llorar así delante de alguien, al menos que sea algo muy fuerte. em, y así. Pero ya después de eso no. Pero es porque así me hicieron, porque antes sí demostraba mis sentimientos. Y después de eso, de que me empezaron a tratar de esa manera de decirme, no, que pues que tú manipulas y que eres una manipuladora y que tus lágrimas no me conmueven y que me vale y que yo se burlaban de mí, desde ahí yo dije, yo no tengo por qué estarle llorando a cualquier persona, dije, me vale. Entonces me empecé a hacer muy dura, pues, pero no quiere decir que no sienta, pues sí siento, pero pues ya me lo guardo. Que tengas una excelente jornada, bendiciones, Bella, todo se acomodará para bien y Dios para siempre. Sí, corazón. Muchas gracias por tus palabras. Así es mi corazón, pero bueno, me voy a retirar aquí en TikTok
Y Yolanda, muchas gracias por estar aquí, Yolanda. Nos vemos en una próxima recetita. Ya platicamos un ratito y me desahogué un ratito, chicos. Las quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por todo y nos vemos en la próxima, ¿sale? Espero les guste esta recetita y pues a ver el sabadito que nos preparamos. Las quiero con todo mi corazón. Pórtese bien, échenle ganas y no se dejen, chicas, ¿eh? No se dejen. Nunca se dejen y nunca se queden calladas. Nos vemos, ¿sale? Ay. Bye, chicas. Gracias por todo. Un besote y un abrazo para Mariancita. Que tengan una linda noche y gracias por estar aquí un ratito conmigo.